Capítulo 13. Cuando Harry se despertó a la mañana siguiente, eran casi las 9. Después de haberse duchado con un ritual de limpieza la noche anterior, Harry simplemente se lavó y se vistió y luego bajó a tomar una tostada y un té, con la intención de tomar su verdadero desayuno después de visitar el círculo ritual. Cuando Harry llegó al círculo ritual, las coronas de romero de la noche anterior permanecieron en las piedras verticales. Sin embargo, los elfos habían quitado el pedestal del centro del círculo, dejando el trozo de suelo desnudo habitual. Harry no se sorprendió. Había visto la foto enmarcada de sus padres y la cinta de su madre en su mesilla de noche cuando se despertó, y se dio cuenta de que los elfos habían limpiado después del ritual. Harry se movió para sentarse frente al trozo de tierra desnudo, extendiendo sus manos hacia la tierra expuesta. Se concentró en la magia de la familia en general al principio, disfrutando la sensación de la magia de la familia Potter creciendo dentro de él, luego se concentró particularmente en la magia de la familia Peverell. Pensó en el tema con Voldemort y el basilisco, la magia de la familia zumbando dentro de él con ira ante la presunción del espectro de que negaba cualquier relación con poseer a un niño e intentar poseer al jefe de su casa. Los muertos deben dejar la vida a los vivos. La sensación de una dura lección aprendida acompañó esas palabras en la cabeza de Harry. La noche anterior, Harry había pensado en usar la piedra de resurrección en el ritual, pero instintivamente la idea le había repelido, pues quería invitar a sus padres a que lo visitaran, no obligarlos. Se dio cuenta de que tenía la piedra como herramienta para una necesidad grave y que, en tal caso, sus padres querrían que la usara, pero no había considerado que su esperanza infantil y melancólica de recibir un mensaje fuera razón suficiente para recurrir a ese nivel de compulsión. La magia de la familia Peverell vibró en señal de aprobación mientras estos pensamientos recorrían la cabeza de Harry. Harry se dio cuenta de que esa era una diferencia entre las dos ramas de la familia Peverell. Después de todo, el antepasado Peverell de Voldemort había creado la piedra de la resurrección, queriendo traer de vuelta a los muertos de forma permanente. Los horrocruxes de Voldemort eran una extensión deformada de ese pensamiento. La magia Peverell dentro de él protestaba porque Cadmus nunca habría matado para crear la piedra de la resurrección como Voldemort había matado para producir sus horrocruxes, y Harry estaba contento. La mala semilla parecía ser de un linaje diferente que se mezcló con la sangre Peverell más tarde en el tiempo. Harry se sobresaltó ante la idea, sospechando que la magia de la familia Peverell había puesto ese pensamiento en su cabeza, porque claramente sintió su satisfacción cuando la idea se le ocurrió. Harry irritante, divertido. Nadie quería estar particularmente relacionado con Voldemort. Harry recordó que Voldemort había obligado a su tío Peverell antes de que él a confesar falsamente los asesinatos que Voldemort cometió, condenando a Morfina a Azkaban, donde murió. Si bien Harry no podía sentir verdadera simpatía por el hombre retorcido, la magia de la familia Peverell aún estaba indignada y lo demostró una pieza más de evidencia de que Voldemort no era un verdadero Peverell. Harry llevó sus pensamientos al dilema del basilisco. Le llevó un tiempo convencer a la magia de la familia Peverell de que había un problema. Había un basilisco, pero era un familiar. Felicidades. Fue solo cuando Harry le recalcó a la magia de la familia que el basilisco estaba en peligro por parte de aquellos que le temían que obtuvo una cooperación activa en este punto. Claramente su familiar debía ser protegido. Los basiliscos eran animales raros y maravillosos. Si el basilisco había estado en la escuela durante cientos de años sin que nadie se diera cuenta, la escuela debería dejarlo tranquilo. Harry podía sentir la diversión seca de la magia de las familias Potter y Black mientras permanecían allí dejando que Harry resolviera esto por su cuenta. Harry se dio cuenta de que tendría que idear un plan y luego la magia de la familia lo apoyaría para ponerlo en marcha, pero no podía esperar que ella fuera un plan por él. Harry cambió de tema, preguntándose sobre la conexión de los Peverell con las serpientes y con Asclepio, y preguntándose sobre su propia habilidad con el Parcel. De repente, Harry se vio inundado de intuición y supo que la curación era un talento de la familia Peverell, y durante al menos cientos de años también de los Potter. La leyenda decía que fueron bendecidos por la propia serpiente de Asclepio, y aunque muchos de los detalles se habían perdido en el tiempo, la magia de la familia era capaz de realizar hazañas de curación inusuales en aquellos que tenían el don, sobre todo la curación de maldiciones de linaje oscuro que están sujetas a pocas curas. Como Harry tenía el don de la lengua de Parcel de la serpiente,
También podría tener el don de la curación dentro de él, ya que si bien algunos sin el don de la lengua de serpiente habían heredado una medida del don de curación, generalmente estaba presente en su forma más fuerte donde la habilidad de la lengua de Parcel también se había transmitido. Sin embargo, Harry tendría que nutrirlo. Los oscuros rituales de Voldemort canalizaban lo opuesto a la curación que producía la magia familiar, por lo que, incluso si Voldemort hubiera nacido con el don, habría sido poco probable que respondiera a él cuando fuera adulto, dado el camino que eligió. Harry podía ver el sentido de eso y, ciertamente, no había escuchado historias de que Voldemort hubiera curado a nadie. De repente, Harry se encontró pensando en los grimorios de Peverell y Potter, y se dio cuenta de que apenas había mirado el de Potter una vez que lo habían recuperado de Dumbledore y que el de Peverell probablemente estaba en la bóveda familiar. Harry hizo una mueca de disgusto ante el hecho de que la magia de la familia Potter les recordara a todos que Harry no había tenido a nadie que le dijera mientras crecía que debía leer los grimorios de su familia, o incluso que tenía alguno, hasta hace poco. Bueno, no hay mejor momento que el presente, dijo Harry con decisión, poniéndose de pie y sacándose el polvo, mientras sentía una sensación de aprobación. Gracias por tu consejo, añadió formalmente con una sensación de diversión complácida mientras abandonaba el círculo ritual. Harry regresó a la cocina para tomar un desayuno rápido antes de retirarse a la biblioteca. Sacaría el grimorio de Peverell de la bóveda, pero tal vez Sirius lo acompañaría al callejón Diagon, lo que sería más divertido. Mientras tanto, sacó el grimorio de Potter del estrado de su estudio y se acurrucó con él en su asiento favorito junto a la ventana. Sirius lo encontró allí después de que él también hubiera desayunado. Estabas haciendo algo con la magia familiar, pero se sintió un poco diferente, dijo Sirius, luego notó que Harry estaba leyendo el grimorio de Potter y parecía que no había tenido la intención de interrumpir. Harry asintió y se incorporó de donde había estado recostado sobre almohadas contra la pared del asiento de la ventana. Esta vez fue tanta magia de la familia Peverell como de Potter, dijo. Quería averiguar sobre la lengua Parcel y cómo la magia Peverell llegó a incluir serpientes. ¿Es privado?, preguntó Sirius. No de ti, le aseguró Harry. Al parecer, la magia de Peverell cree que fue bendecida por la propia serpiente de Asclepio, de la que obtuvo el talento para hablar Parcel y, en ese momento, las palabras se le atascaron en la garganta y se detuvo sorprendido. Sirius sonrió. Supongo que parte de esto es privado, incluso para mí. No te preocupes. Así es como la magia familiar refuerza su privacidad. Y a veces puedes decirle algo a la misma persona en circunstancias diferentes que antes no podías decirle, como cuando la información es realmente necesaria. Eso pasó con James y conmigo algunas veces. Y definitivamente puedes decirle algunas cosas a algunas personas que no puedes decirles a otras personas. Harry asintió y frunció el ceño. Bueno, en cualquier caso, no es tan malo. Sonrió Sirius. No pensé que lo sería, le aseguró a Harry. También pregunté cómo demonios Voldemort podía ser parte de la familia Peverell, comenzó Harry de nuevo, con cautela, pero parecía capaz de hablar de ello. Pero la magia de la familia lo rechaza absolutamente. Desprecia sus horrocruxes y su asesinato para crearlos y se niega a considerarlo familia. Puede que haya sido capaz de usar la magia de la familia hasta cierto punto mientras estaba vivo como el último descendiente de la línea principal, de la misma manera que yo fui el Potter antes de ser el jefe, pero estoy muy seguro de que nunca habría tenido éxito en una ceremonia del anillo. De hecho, reflexionó Harry, los Gaunt solo parecían tener el anillo de piedra de resurrección y no se mencionaba ningún anillo de jefe de casa diferente de ese cuando alardeaban de las reliquias de Slytherin en la memoria de Larry Mayor. Me pregunto si algún Gaunt intentó ponerse el anillo de jefe de casa y fue rechazado violentamente, por lo que los siguientes Gaunt no se atrevieron hasta que se perdió el conocimiento del anillo. Harry se encogió de hombros ligeramente. No había forma de saberlo en este punto, supuso, aunque tal vez el árbol genealógico en la bóveda tendría una pista. En cualquier caso, la magia de la familia Peverell nunca responderá ante Voldemort o cualquiera de sus espectros. Sirius asintió. Bueno, es un alivio, dijo inocentemente. Harry lo miró con mala cara y luego dudó. Sirius levantó una ceja en señal de interrogación. ¿Estás bien?, preguntó Harry, después de lo de anoche, quiero decir. Sirius resopló y se sentó en una silla en el escritorio cerca del asiento de la ventana de Harry. El ritual fue maravillosamente curativo. No puedo decir que alguna vez lo superaré, no se supera la pérdida de la mitad de uno mismo, pero no es tan doloroso.
Gracias por pensar en mí y por ayudarme, incluso cuando estabas hablando con tus padres por primera vez. Harry le dirigió una mirada exasperada y Sirius sonrió. ¿Y tú? Preguntó Sirius, mirando a Harry con empatía. Fue maravilloso, dijo Harry, pensando en la noche anterior. Y sanador, como dices. Creo que por eso pudimos hacerlo, porque realmente lo necesitábamos. Harry dudó y luego continuó. No creo que podamos hacer eso solo cada Samhain. Miró a Sirius preocupado, pero Sirius asintió. Es una gran bendición que hayamos podido hacerlo, dijo Sirius. Notó la mirada preocupada de Harry y sonrió con tristeza. Hay todo tipo de cuentos morales con los que los magos crecen sobre las cosas terribles que suceden cuando la gente es codiciosa respecto de las bendiciones de la magia. Lo que le pasó al hermano mediano de los Peverell con el anillo de resurrección es un ejemplo. Voy a aceptar que anoche fue maravilloso y que Pronx y Lily nos aman y estarán allí esperándonos cuando sea nuestro momento. Harry asintió y Sirius se puso de pie. Hoy quiero recoger el grimorio de la familia Peverell de la bóveda, dijo Harry, recordándolo. ¿Te apetece ir conmigo al callejón Diagon? Sirius le sonrió. Por supuesto. Solo dame una hora, tengo algunas cartas que necesito enviar. Harry asintió y volvió al grimorio cuando Sirius entró al estudio. Cuando Harry y Sirius se aparecieron en el callejón Diagon, Harry casi inmediatamente escuchó a alguien que lo llamaba por su nombre y se giró para ver a la regente viuda Longbottom y a Neville. Por supuesto, era Neville quien había gritado y Harry asintió como si fuera un aliado, primero a la regente viuda y luego a Neville, y recibió sus gestos de aprobación. No esperaba ver a nadie de Hogwarts aquí tan temprano, dijo Harry, complacido de ver a su amigo. Deben haber enviado el expreso de Hogwarts antes del desayuno. Oh, no vine en el expreso, aclaró Neville. Fui por la Red Flu a casa de la abuela cuando la profesora McGonagall nos envió a nuestras salas comunes anoche, y la abuela se las arregló para venir a buscarme inmediatamente. Harry asintió con la cabeza, entendiendo. Quiero agradecerte de nuevo, Neville, por tu ayuda anoche, dijo Harry. Necesitaba a alguien con quien contar cuando no tenía tiempo para explicar y sabía que podía contar contigo. Harry había reflexionado sobre eso esta mañana, que Neville no había tenido que preguntar qué o por qué, sino que simplemente se había movido para apoyar a Harry cuando Harry lo necesitaba. Neville se sonrojó de placer y la regente viuda lo miró con orgullo. Siempre apoyaré a mi aliado, dijo Neville formalmente y la regente viuda asintió con aprobación. Lo agradezco mucho. Y te mereces una explicación ahora que tienes tiempo. Sirius y yo vamos a Gringotts, tengo que sacar algo de la bóveda de Peverell, pero si ambos van a estar aquí por un tiempo, quizás podríamos almorzar juntos. Miró a Sirius interrogativamente, pero Sirius era otra persona con la que podía contar y Sirius asintió con una ligera reverencia hacia la regente viuda. Excelente idea, dijo Sirius. Neville miró a su abuela, quien asintió majestuosamente, claramente interesada en la explicación. Eso suena genial, asintió Neville. Acordaron encontrarse en el caldero chorreante y Harry y Sirius continuaron hacia Gringotts. Allí, Harry localizó fácilmente el grimorio Peverell en la bóveda familiar y pasó un tiempo tratando de hacerse una idea de qué otro tipo de papeleo contenía la bóveda. Harry había estado en lo cierto al decir que el árbol genealógico de la familia Peverell, actualizado mágicamente, contenía pistas sobre la saga Gaunt. Mostraba que no uno, sino dos Gaunt que habrían sido los mayores en ese momento y candidatos a la jefatura de la casa habían muerto en el mismo año. Ambos tenían el sigilo de jefe de casa junto a su nombre, pero en lugar de ser Aguamarina Peverell como el sigilo junto al nombre de Harry, estos sigilos eran de color marrón rojizo oscuro. Harry le mostró el árbol genealógico a Sirius, quien le informó sombríamente que eso significaba que los dos Gaunt que habían probado el anillo no solo no pasaron la prueba del anillo, sino que fueron considerados indignos de la sangre Peverell y murieron en el intento. Esto hizo que Harry se volviera serio, y recordó lo poco que sabía cuando había intentado el ritual del anillo él mismo. Dado que ambos Gaunt murieron el mismo año, y debido a la ausencia de sellos posteriores de cualquier color, estaba claro que ningún descendiente posterior hasta Harry se había probado el anillo de jefe de casa después de eso. Parece que tenías razón sobre lo que la magia familiar pensaba de esa rama de la familia, fue todo lo que dijo Sirius. Entre los pergaminos y otros papeles de la bóveda, Harry vio algunas menciones a Peverell Hall, e incluso algunas referencias a Hogwarts. Sin embargo, el pergamino era voluminoso y ecléctico y Harry pronto se dio cuenta de que tendría que hacer un proyecto de catalogación, para lo cual no tenía tiempo ese día. Harry terminó llevándose consigo solo el grimorio cuando se fue.
Antes de ir a encontrarse con los Longbottom, Harry llamó a Piper y le dio el grimorio para que lo colocara en su habitación, y también envió una autorización sellada al ministerio para conectar los Flu del ala del hospital de Hogwarts y de la oficina de la profesora McGonagall en Hogwarts con el Flu del salón de la mansión Potter. Sirius y él lo habían discutido y decidieron que, siempre que Harry no modificara de ninguna manera las barreras exteriores para permitir el viaje por Flu desde esos puntos de entrada, en la práctica, solo Harry y Sirius, o personas que ya estuvieran conectadas a las barreras exteriores, podrían usar los Flu. Incluso entonces, como era el caso de los Tonks que ingresaban por Flu a la mansión Potter ahora, cualquiera que no fuera Sirius o Harry tendría que ser recibido por Harry o un elfo de Potter para llevarlos a la mansión misma. Siendo ese el caso, tanto Harry como Sirius sintieron que tener acceso desde Hogwarts podría ser importante para ellos en el futuro mientras Harry fuera estudiante allí. Si alguna vez Harry tuviera que llegar a la mansión Potter por seguridad en una emergencia, hacer una parada inicial en las Tres Escobas y luego aparecerse como habían tenido que hacer la noche anterior podría no ser aconsejable. Una vez enviado el mensaje, Harry y Sirius partieron hacia el caldero chorreante. Sirius sugirió mientras caminaban que si iban a discutir asuntos delicados, tal vez deberían invitar a los Longbottom a almorzar a la mansión Potter y Harry estuvo de acuerdo. Los Longbottom habían terminado sus recados y estaban contentos de almorzar en la mansión Potter, así que Harry llamó a Mimsy de nuevo para que trajera a Madame Longbottom y Neville a la puerta principal mientras Harry y Sirius se aparecían allí para recibirlos. Neville había sido presentado a las salas y podía visitar a Harry cuando él estuviera allí, sin embargo, la regente viuda solo lo había visitado con un pase de un solo uso incluido en las invitaciones para el cumpleaños de Harry. Harry ahora se tomó el tiempo para presentar a Madame Longbottom, regente viuda de nuestra casa aliada, y le dio la bienvenida para que lo visitara a él o a Sirius cuando él o Sirius estuvieran allí. Esto provocó una rara sonrisa cálida de Madame Longbottom, y los elfos llevaron a los Longbottom a la puerta principal donde fueron bienvenidos a la mansión. Cuando entraron en el salón con la intención de continuar hasta el comedor, Harry dudó y miró a Sirius, cuyos ojos se entrecerraron. ¿Qué te pasa por la cabeza?, preguntó Sirius diplomáticamente, pero estaba claro que esperaba que no le gustara la sugerencia, fuera cual fuera. Estaba pensando que podría ser una buena idea mostrarle a Madame Longbottom y Neville mi recuerdo de anoche antes del almuerzo, pero no sé si hay alguna razón por la que necesites verlo de nuevo, sugirió Harry esperanzado, ya preocupado por cómo la preocupación de Sirius por ver el recuerdo se traduciría en el programa de entrenamiento de Harry. Buen intento, dijo Sirius rotundamente, y Harry suspiró. Ante la mirada curiosa de Madame Longbottom, Sirius dijo. Mi hijo, con bastante precisión, supone que el hecho de que lo haya visto en peligro me lleva a considerar y sugerir un entrenamiento adicional que podría ayudarlo en futuras situaciones similares. Harry se sonrojó ante eso y Sirius dejó el tema, llamando a Piper para que trajera el pensadero. Madame Longbottom y Neville, con mucho tacto, no hicieron ninguna pregunta, pero Madame Longbottom parecía divertida. Después de sentarse a la mesa en la que Piper había colocado el pensadero de Heracles Potter, Harry se dio cuenta de que sería mejor que los Longbottom se prepararan para la lengua Parcel que iban a escuchar. No sé si usted sabe, regente Longbottom, que hablo Parcel. Ella inclinó la cabeza majestuosamente. Entonces, Neville me lo contó anoche. Estoy fascinada porque no había oído hablar del don en el linaje Potter. Ella cortésmente no mencionó ninguna conexión con Slytherin. Es bastante raro, dijo Harry. Es como el talento de metamorfómago en la línea familiar Black. Creo que mi prima Dora es la primera metamorfómaga de la familia en generaciones. Sirius asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Sin embargo, estoy bastante seguro de que Voldemort no sabía que no proviene de Slytherin, per se, sino del linaje Peverell. No quiero darle ninguna información sobre la magia familiar que no tenga ya. La señora Longbottom asintió con decisión. ¿Entonces es de la familia?, preguntó y Harry se retorció, inmóvil ante su ceja levantada. La magia de la familia lo repudia rotundamente, comenzó Harry, dibujando una sonrisa gélida. Sin embargo, Slytherin era descendiente de una rama muy lejana de los Peverell, y Voldemort era el último descendiente restante de Slytherin. De hecho, era el último descendiente restante de toda esa línea familiar. Por eso tú eres Lord Peverell y James no. A Madame Longbottom no necesitaba ninguna enseñanza sobre cómo funcionaban las líneas de sangre de las familias. Harry asintió. Y ten en cuenta que, si me convierto en jefe de casa, la magia de la familia considera que Voldemort está muerto, sin importar los espectros que puedan estar flotando por ahí.
La señora Longbottom asintió y Harry miró a Neville, que también parecía entender el punto al que quería llegar. Eso se vuelve relevante en el recuerdo que estás a punto de ver, pero creo que sería mejor verlo primero y explicarlo después de haberlo visto. La señora Longbottom asintió de nuevo y Harry se llevó la varita a la cabeza para sacar el recuerdo que había mostrado en Hogwarts la noche anterior y lo colocó en el pensadero. Todos los presentes colocaron un dedo en la plata que giraba. Cuando se olvidaron de sus recuerdos y volvieron a sus asientos, tanto Neville como Madame Longbottom se giraron hacia Harry, pero Neville fue el primero en hablar. Esa cosa fantasmal salió de Draco, supongo que cuando apuñalaste el diario, y recordé el espectro que dijiste que salió de la cabeza de Quirrell. Me pregunté si ese era Voldemort, pero parecía tan joven. Ese era Voldemort, entonces conocido por su nombre de nacimiento como Tom Riddle cuando tenía 16 años, le dijo Harry. Dijiste que tenías algo que explicar cuando vimos el recuerdo, le recordó Madame Longbottom a Harry. Sí. Cuando Draco Voldemort llamó al basilisco, le ordenó a ella, como heredera de Slytherin, que matara a todos los nacidos de Muggles en el castillo. Las cejas de Madame Longbottom se alzaron y Neville respiró hondo. Esas parecían palabras mágicas de importancia. Como heredera de Slytherin, y se me ocurrió que si la magia de la familia Peverell considera a Voldemort muerto y ya no heredero, tal vez cualquier magia de sangre que vinculara al heredero de Slytherin con su capacidad de controlar al basilisco también lo consideraría muerto. Y supuse y esperé que el hecho de tener ascendencia común con Slytherin podría hacer que mi sangre oliera más a Slytherin que la de Draco Malfoy. Madame Longbottom parecía divertida. De todos modos, yo dije que era el heredero y le pedí que oliera a Draco y mi sangre. Ella olió a Draco y dijo que él no era el heredero, lo que sacudió a Voldemort como se puede ver, se quedó paralizado después de caer, y luego dijo que yo parecía ser un heredero pero no tan cercano como el otro con quien creo que se refería a Voldemort mientras estaba vivo. Luego dijo que antes de aceptarme como el heredero necesitaba ver si el otro estaba cerca. Cuando hablé con ella después de dejar el gran comedor con los profesores, dijo que no podía encontrar al otro así que yo era el heredero a menos que él regresara. Harry dudó, pero se lo había dicho a los profesores y a Madame Bones, así que supuso que debía decírselo a sus aliados. En ese momento sentí que comenzaba a formarse un vínculo familiar. Esto finalmente pareció sorprender a Madame Longbottom, pero Neville se echó a reír. Cuando Harry lo miró, Neville dijo. Harry, definitivamente eres el más interesante de todos mis amigos. Harry lo miró con mala cara, pero se sintió aliviado de que Neville lo tomara de esa manera. No lo pedí, dijo Harry, ligeramente enfurruñado, antes de recapacitar y corregir su expresión. Neville seguía luciendo divertido. El vínculo familiar es realmente útil, dijo la señora Longbottom. Significa que el basilisco debe hacer lo que usted le diga, y dado que le dijo que se quedara en la cámara y no lastimara a nadie, presumiblemente eso es lo que está haciendo, ahora que ha sido alimentado. Exactamente. Dijo Harry, contento de que ella pudiera entender ese punto clave. Ante la ceja levantada de Madame Longbottom, Sirius dijo con gravedad, pero con los ojos brillantes. Harry está preocupado de que la profesora McGonagall y Madame Bones puedan tener planes siniestros para su basilisco. Harry le lanzó a Sirius una mirada realmente sucia ante eso, pero solo hizo que Sirius se riera a carcajadas. Neville estaba tratando lealmente de ocultar su sonrisa sin éxito, y Madame Longbottom también parecía muy divertida. Marta apareció en ese momento en la puerta del comedor y Harry podría haberla besado. En cambio, se puso de pie con elegancia y le dijo a Madame Longbottom con la debida reverencia. Y dicho esto, ¿puedo acompañarla a almorzar? Los ojos de la regente viuda seguían riendo, pero el resto de su cuerpo se movía de acuerdo con su educación formal y se puso de pie y puso su mano sobre el brazo que Harry le ofrecía mientras él la conducía al comedor y la sentaba a su derecha. Esto colocó a Sirius, quien le dirigió a Harry una mirada sucia, en el otro extremo de la mesa. Todos los presentes sabían muy bien que Sirius acababa de ser desterrado de la manera más cortés y Neville estaba claramente ocultando otra sonrisa mientras tomaba su asiento apropiadamente a la derecha de Sirius. Andrómeda tenía razón. La etiqueta tenía sus usos. Capítulo 14. Esa tarde, después de que los Longbottom se fueran, Harry sufrió una sesión de esgrima particularmente intensa y prolongada que sospechó que tenía algo que ver con la ubicación de Sirius en el almuerzo y no solo con que Sirius hubiera visto una vez más el recuerdo de Harry de ser secuestrado por Voldemort.
Madame Longbottom, ahora que había visto tanto el recuerdo con el espectro de Quirrell como el secuestro simulado más reciente de Voldemort, se había aprovechado de la libertad permitida a los aliados al sugerir sin rodeos en el almuerzo que, si bien un colegial definitivamente no debería tener que preocuparse por ser aturdido por detrás en los pasillos de la escuela por el espectro de un señor oscuro, ahora que había sucedido 2 veces, podría ser conveniente que Harry tuviera algún entrenamiento formal en conciencia situacional. Sirius se sintió galvanizado por la sugerencia e inmediatamente decidió agregar eso al programa de entrenamiento de Harry. Sirius dijo que podía comenzar el entrenamiento él mismo, pero esperaba poder contratar al auror recientemente retirado Alistair Moody para darle a Harry el mejor entrenamiento disponible en el tema. Harry no tenía objeción a esto, y sentía enfáticamente que este nuevo entrenamiento sería más adecuado que redoblar las lecciones de esgrima más allá de su ya pesada carga. Los recuerdos personales de Harry de Ojo Loco Moody solo involucraban el juicio de Dumbledore, pero los recuerdos que se iban desarrollando en el Harry mayor sugerían un auror paranoico pero con principios y muy hábil. Al Harry mayor le había gustado y Harry estaba interesado en recibir entrenamiento de él. Se interesó aún más cuando se enteró de que Moody había pasado tiempo entrenando a los 2 padres de Harry durante la guerra. Sirius dijo que Moody era un maestro muy exigente, pero el mejor en inculcar la paranoia necesaria en la autodefensa. Sirius iba a ver si podía comenzar el entrenamiento esta semana mientras Harry estaba en casa, luego continuarlo una sesión por semana mientras Harry estaba en Hogwarts, aumentando las lecciones durante las vacaciones. Sirius parecía un poco culpable cuando Harry lo miró con cansancio, pero no parecía sentirse lo suficientemente culpable como para alterar su plan. Al parecer, la profesora McGonagall se había tomado en serio las declaraciones de Harry de que el basilisco dormiría durante una semana, porque había enviado un mensaje por la Red Flu para pedirles que se reunieran con ella en 3 días más, presumiblemente por el basilisco. Sirius dijo que suponía que mientras tanto estaba discutiendo posibles soluciones con otros y quería tener una propuesta que sugerir. Esa noche, después de cenar, Harry estaba acurrucado en el asiento de la ventana de la biblioteca, como había estado esa mañana, esta vez leyendo el grimorio de la familia Peverell, primero yendo a la parte que Slytherin había escrito. No pasó mucho tiempo antes de que Harry encontrara algo muy interesante. Se sentó erguido y leyó el pasaje de nuevo, luego se dirigió hacia el estudio donde Sirius estaba revisando un borrador de legislación para la próxima sesión del Wisengamot. Cuando llegó a la puerta y Sirius levantó la vista, Harry de repente se preguntó si sería capaz de discutir lo que había descubierto, o si la magia de la familia lo frenaría. Con ese pensamiento en mente, Harry entró vacilante y se sentó, lo que hizo que Sirius pareciera preocupado y dejara su papeleo a un lado de inmediato. No sé si soy capaz de hablar de esto, comenzó Harry. Sirius avanzando, entendiendo exactamente lo que Harry quería decir, dado que Harry todavía tenía el grimorio de Peverell en sus manos. Si lo que estoy leyendo es correcto, parece que la casa de Peverell posee parte de Hogwarts, la parte que contiene la Cámara de los Secretos. Las cejas de Sirius se alzaron hasta la línea del cabello. Eso sería increíble, pero suena improbable, ¿no? No lo sé. Los contratos y escrituras deben estar en los papeles familiares en la bóveda, y no he podido revisarlos en profundidad. Aparentemente, los 4 fundadores originalmente tenían áreas de su propiedad en la escuela. Helga Hufflepuff legó la suya a la escuela cuando murió, al igual que Rowena Ravenclaw. La de Ravenclaw podría haber sido la sala de los menesteres según la descripción. No dice qué pasó con la de Gryffindor, pero Salazar Slytherin, no del todo contento con la escuela que dejó atrás, la tituló para su casa. Según esto, debería pasar bajo la titularidad del jefe de la casa de Peverell. Sirius se sentó lejos del escritorio, mirando a Harry con asombro. Aparentemente, Slytherin quería que solo aquellos con el don de la serpiente tuvieran acceso a la cámara porque dejó lo que aquí se llama un guardián para proporcionar una última defensa para la escuela. Probablemente se trate del basilisco. Esto dice que solo un heredero con el don de la serpiente sería capaz de controlar al guardián. Aparentemente, los jefes de la casa de Peverell normalmente tenían el don de la serpiente. Harry parecía un poco incómodo. Entonces, parece que realmente soy el heredero de Slytherin en lo que respecta a la Cámara de los Secretos, aunque no soy su descendiente. ¿Qué? Sirius dudó y empezó de nuevo. ¿Sabes qué quieres hacer al respecto? Harry negó con la cabeza. No, pero estaba pensando que tal vez debería hablar con un abogado al respecto. Ted. Harry acercándose. Bueno, seguro que le fascinaría. Pero te sugiero que lo mantengas en secreto hasta que lo hayas resuelto.
Harry ascendió de nuevo. Creo que podríamos contárselo a Andrómeda, si ella acepta mantener en secreto. Y Adora bajo los mismos términos, si no decírselo se vuelve incómodo. Sirio ascendió. Por otro lado, no sería tan incómodo no decírselo a Adora como lo sería con Andrómeda. Estoy de acuerdo con lo de Andrómeda, es circunspecta y podría tener ideas útiles, y francamente sería incómodo contarle a Ted y no a Andrómeda algo tan importante una vez que finalmente se supiera. Pero sugiero que esperemos con Dora ya que no hay necesidad de decírselo y la información es bastante sensacionalista. Es el tipo de noticias fascinantes de las que la gente querría hablar. Harry ascendió. Los invitaré a almorzar mañana, si eso te parece bien. Sirius se acercó y Harry se acercó a la chimenea y arrojó polvos flu a las llamas, gritando la dirección flu de Tonks. Siendo esta una invitación para almorzar, fuera un almuerzo de trabajo o no, pasaría por Andrómeda. Al día siguiente, Ted y Andrómeda llegaron a las 11 como habían solicitado, para poder hablar de algunos asuntos confidenciales antes del almuerzo. Estaban sorprendidos por la información que Harry podía compartir con ellos, que resultó ser un poco menos de la que podía compartir con Sirius, pero contenía toda la información necesaria para investigar la propiedad. Sin embargo, las referencias al basilisco descarrilaron la conversación, ya que tanto Andrómeda como Ted habían oído hablar del basilisco por Dora. Finalmente, Harry les dejó ver el recuerdo que había mostrado 2 veces antes. El hecho de que el basilisco fuera el familiar de Harry evocaba la conmoción y el humor ahora familiares, y Harry estaba empezando a ponerse un poco sensible al respecto, ya que nadie más parecía tomar en serio que no quería que dañaran al basilisco. Cuando finalmente lo dijo, con su ansiedad clara en sus ojos, los 3 adultos parecían serios. Sirius parecía culpable, al darse cuenta de que había llevado una broma demasiado lejos. Andrómeda parecía comprensiva, pero Ted no podía creer que Harry estuviera considerando seriamente algo más que la destrucción del basilisco. Señaló que tal vez Harry también era propietario del animal, en cuyo caso el cadáver le reportaría una gran cantidad de dinero. Los rasgos de Harry se congelaron en una expresión amenazante que no era propia de su edad. Vamos, Ted, ella es su mascota. Piensa cómo te sentirías si alguien dijera eso de Juno, dijo Andrómeda exasperada. Juno había sido la lechuza de Ted desde Hogwarts. En ese momento, solo realizaba tareas de lechuza postal local, pero de todos modos era muy querida. Andrómeda, un búho y un basilisco son muy diferentes. Sin embargo, el vínculo familiar no es diferente, dijo Andrómeda en tono calmado, pero Ted no parecía convencido. En cualquier caso, no te contrato para que actúes en relación con el basilisco. Te contrato para que determines con cautela si es cierto que la casa de Peverell es dueña de la Cámara de los Secretos y, de ser así, qué parte de la propiedad de Hogwarts podría estar incluida en esa propiedad, dijo Harry con frialdad. Andrómeda le dirigió a Ted una mirada de bueno, te lo pediste cuando pareció sorprendido por la actitud atípica de Harry. La expresión de Sirius era triste, ya que claramente deseaba haber manejado la situación de manera diferente para poder haber llevado la conversación a una conclusión más cómoda. Ted miró a Sirius y Andrómeda como si no pudiera creer que no estuvieran apoyando lo que él claramente sentía que era el resultado necesario, pero se limitó a hablar de las cuestiones de propiedad. Acordaron que Harry regresaría a la bóveda de Peverell esa tarde para buscar la documentación relacionada con este asunto y también para hablar con Orepic para averiguar qué podría saber como gerente de cuentas. Harry y Sirius llevarían la documentación a la oficina de Ted y luego se reunirían al día siguiente para discutir más a fondo las cuestiones de propiedad. Cuando los Tonks se fueron después de un almuerzo perfectamente educado y perfectamente preparado, Harry quería ir a Gringotts inmediatamente porque necesitaba algo activo que hacer, pero Sirius tenía que hacer algunas llamadas. Acordaron, Sirius a regañadientes, que Harry viajaría solo por la red Flu directamente a Gringotts y que un duende corredor llevaría a Sirius a donde fuera que estuviera Harry, la bóveda o la oficina de Orepic, cuando Sirius llegara a Gringotts. En Gringotts, Harry se acercó al escritorio de Sharpclaw en el piso y le pidió hablar con su gerente de cuentas si estaba disponible. Sharpclaw parecía interesado, ya que Harry recientemente había visitado una bóveda en lugar de hablar con su gerente de cuentas. Sin embargo, no hizo preguntas y llevó a Harry a Orepic de inmediato. Orepic se levantó de detrás de su escritorio y fue a saludar a Harry, mostrando una gran cortesía para un cliente favorito. Harry había llegado a comprender. Orepic hizo un gesto hacia una silla y se sentó detrás de su escritorio cuando Harry se sentó. ¿En qué puedo ayudarlo?, preguntó Orepic de manera amistosa. Harry sonrió.
Quería preguntar qué información tienes sobre una propiedad de los Peverell. Ante la expresión curiosa de Orepic, Harry continuó, preguntándose si la magia de la familia censuraría sus palabras. He encontrado documentación que indica que una propiedad inusual debería estar vinculada a la casa Peverell, la Cámara de los Secretos en Hogwarts. Ante eso, Orepic se sentó derecho. Entiendo que una parte de los terrenos de Hogwarts y las servidumbres asociadas son propiedad de la más antigua y noble casa de Peverell, pero la sociedad mágica ha negado durante mucho tiempo la existencia de la Cámara de los Secretos. Harry hizo una mueca de desdén y Orepic se rió. Harry negó con la cabeza. La sociedad mágica no lo sabe todo. Sin embargo, algunos magos y brujas ahora saben que existe la Cámara de los Secretos. Y yo he estado en ella. Orepic parecía fascinado e hizo un gesto para animar a Harry a continuar. Harry dudó. Tengo una nueva familiar, dijo sin rodeos. Orepic lo había ayudado en numerosas ocasiones en el pasado y Harry decidió correr el riesgo. Es un poco inusual. Es un basilisco. En ese momento, Orepic miró a Harry con lo que solo podría describirse como un profundo respeto. ¿Uno de los antiguos te ha elegido como familiar? Orepic parecía sorprendido pero complacido. Sí. Y la gente parece pensar que debería ser asesinada, dijo Harry con amargura, sintiéndose a la vez encantado y reivindicado cuando el rostro de Orepic mostró solo conmoción ante la horrible idea. Harry se apresuró a continuar. El basilisco ha estado en la Cámara de los Secretos durante siglos. He llegado a creer que Voldemort era el último descendiente de la línea principal anterior de la casa de Peverell y mi línea solo se convirtió en la línea principal de la casa con su muerte mortal. La lengua Parcel es un don ligado al linaje Peverell. Dicen que Slytherin hablaba Parcel, intervino Orepic. Creo que Slytherin fue en algún momento el jefe de la casa Peverell, y fue la razón por la que la Cámara de los Secretos, que alguna vez fue propiedad absoluta de Slytherin, pasó a formar parte de la casa Peverell. Él fue quien originalmente dejó el basilisco en la cámara, con la intención de que fuera una última defensa para la escuela. La familia mágica no solo parecía contenta, sino feliz de que Harry estuviera teniendo esta discusión con Orepic, y por la reacción favorable de Orepic, Harry pudo ver por qué. ¿Puede decirme la ubicación de alguna propiedad, incluidas las servidumbres, que la casa Peverell posee en Hogwarts? Orepic asintió y se volvió hacia los libros que había detrás de su escritorio, sacando un libro antiguo y delgado con la altura y el ancho de un atlas en lugar de un libro de contabilidad típico. Orepic lo abrió en su escritorio y Harry se inclinó hacia adelante mientras Orepic pasaba a una representación de doble página que era claramente un mapa de Hogwarts, delineando cada nivel del castillo y las tierras circundantes, incluidas las tierras fuera de la propiedad de Hogwarts en sí. Según una clave en la parte inferior, las áreas cubiertas por marcas eran propiedad absoluta de la más antigua y noble casa de Peverell, y las designadas por líneas tachadas eran servidumbres para el uso de la casa de Peverell. Los recuerdos que Harry había revisado no le indicaban las dimensiones precisas de la Cámara de los Secretos y los túneles adjuntos. Sin embargo, las partes del castillo que Harry sabía que formaban parte de la Cámara de los Secretos y el túnel del baño de chicas del segundo piso que el Harry mayor había mencionado en su nota estaban todas marcadas con almohadillas, así como una gran cantidad de partes circundantes del castillo. De hecho, la propiedad de Slytherin en Hogwarts parecía tener varios pisos de profundidad sin contar los túneles, y Harry se preguntó si habría otras puertas ocultas además de la que ocultaba la cámara del basilisco. A Harry le interesó ver que había marcas en número y configuración similares a las que conducían al baño de chicas del segundo piso que conducía a una habitación en el cuarto piso también. El lado de la pared exterior de la cámara también era la pared del castillo del lado del bosque prohibido. Harry notó que una franja de propiedades de la cámara a través del bosque prohibido hasta el borde de la propiedad de Hogwarts más allá también estaba marcada con marcas. Supuso que esto tenía algo que ver con el basilisco, tal vez para permitir la casa de alimentos. Las servidumbres incluían el paso desde las puertas principales hasta el castillo, desde el castillo y desde la puerta hasta el lago negro incluido, y la totalidad del castillo en sí. Harry se sorprendió por esto y luego se dio cuenta de que probablemente todos los fundadores habían tenido derecho al uso completo del castillo. ¿Podría obtener una copia permanente de esto? Preguntó Harry, sorprendido por lo que estaba viendo. Por supuesto. ¿Quieres una copia certificada? Preguntó Orepic. Harry se dio cuenta y dijo que sí, pero por duplicado. En materia de herencias vinculadas, la certificación de Gringotts era la prueba preferida de propiedad.
Supongo que las escrituras y los contratos relacionados están en la bóveda familiar, preguntó Harry. Los originales, pero tenemos copias certificadas para utilizarlas en el trabajo. ¿Podría conseguir copias certificadas de esos documentos también? Preguntó Harry, y se sintió muy aliviado cuando Orepig le dijo que sí. Harry tendría que revisar los documentos de la bóveda de Peverell y comenzaría hoy, pero esta información ya respondía a sus preguntas más urgentes. Habiendo descubierto estas respuestas más rápido de lo que esperaba, Harry se sentó y consideró sus próximos pasos. Orepig se aclaró la garganta y Harry lo miró. Hay rumores que indican que podrías haber estado involucrado en la destrucción de otro Horrocrux, dijo Orepig con cierta timidez. Harry sonrió. Me temo que había poseído a alguien, así que no pude tomarme el tiempo de traerlo aquí. Dudó. Sin embargo, no estoy anunciando a otras personas que no sean mi padre que existen los Horrocruxes. Se reveló en el juicio de Dumbledore que había un espectro que poseía a un profesor de Hogwarts, y la gente de Hogwarts hace un par de días vio una figura fantasmal destrozada cuando apuñalé un viejo diario de Voldemort con una espada imbuida con veneno de basilisco, pero no he usado la palabra Horrocrux. Estoy seguro de que habrá algunos entre los mortífagos de Voldemort que intentarán traerlo de vuelta, pero no quiero sugerirlo. Orepig le sonrió. Nosotros tampoco. Sin embargo, tienes derecho a una recompensa por el Horrocrux de parte de Ragnut si puedes demostrar que has destruido uno. Harry se encogió levemente de hombros, ya que no era una prioridad para él. ¿Cómo podría hacer eso ahora que está destruido? Tal vez el resto del diario sea suficiente. Sin embargo, sin duda podrías aportar un recuerdo para repasar. Los ojos de Harry se agudizaron y miró fijamente a Orepig, que lo miraba fijamente. Harry frunció los labios y bajó la mirada por un momento. Siempre has actuado honorablemente conmigo, Orepig, dijo finalmente, levantando los ojos y ganándose una mirada penetrante y directa. Hay un recuerdo de lo que sucedió en Hogwarts que he compartido con algunos aliados firmes. No lo compartiría con el mundo en general. Si compartiera este recuerdo, ¿quién necesitaría verlo? ¿Serían prudentes? Orepig lo miró con lo que parecía ser un respeto aún mayor que cuando Harry le había dicho que tenía un basilisco como familiar. Solo Ragnuk necesitaría verlo. Dudó y luego confesó con franqueza. Me gustaría verlo. Ambos seríamos prudentes. ¿Podríamos hacerlo ahora? Preguntó Harry, pensando en su apretada agenda. Preguntaré por la disponibilidad de Ragnut, dijo Orepig, dejando a Harry en su oficina para hacer precisamente eso. 10 minutos después, Orepig regresó con un duende que, tanto por su comportamiento como por la deferencia que le mostró, cumplía con todos los requisitos que Andrómeda le había inculcado a Harry para designar a alguien que merecía una muestra de respeto. Automáticamente, Harry se puso de pie. Ambos goblins se detuvieron en seco. Entonces Ragnuk dijo: Lord Potter Peverell. He oído muchas cosas fascinantes sobre usted. Es un placer conocerlo. Harry hizo una reverencia. Es un placer conocer al líder de la nación Goblin. Esperó hasta que Ragnuk se sentó en otro asiento frente al escritorio de Orepig antes de sentarse él también. Orepig estaba sacando un pensadero de diseño inusual de un estante que trajo para colocarlo en el escritorio frente a los tres mientras se sentaba en su escritorio. Harry se dispuso a sacar su varita de la funda y dudó. Le habían enseñado a no sacarla en Gringotts, excepto en sus propias bóvedas. Necesitaré usar mi varita para obtener el recuerdo, dijo. Ambos duendes sonrieron. Puedes, dijo Ragnuk con amabilidad, y Harry volvió a extraer el recuerdo relevante de su cabeza y lo colocó en el pensadero. Los tres pusieron sus dedos dentro de la niebla plateada del pensadero. Harry lo hizo por la sensación de que debía acompañar a sus invitados. Cuando salieron del recuerdo, Harry se sintió avergonzado. Eso fue mucho más que la destrucción del Horrocrux. Me disculpo. Ese es el recuerdo que les mostré a algunos aliados y automáticamente volví a sacar el mismo recuerdo. No es necesario que te disculpes, dijo Ragnuk. Apreciamos el contexto más amplio. De hecho, los dos goblins miraban a Harry con fascinación. ¿Esa era la famosa cámara de los secretos que estábamos viendo? Ante el asentimiento de Harry, el Orepig y Ragnuk intercambiaron miradas significativas. Ragnuk continuó. Hablas Parcel. Esto se había vuelto obvio en el recuerdo y Harry asintió de nuevo. Está vinculado a la sangre Peverell, aunque surge raramente, dijo, queriendo eliminar de entrada la sugerencia de que lo había heredado de Slytherin. Tanto Ragnuk como Orepig sonrieron. Orepig me dice que el basilisco es tu familiar. Bueno, ahora sí lo es, explicó Harry. No lo fue hasta casi el final de ese recuerdo.
¿Cuándo ella puso veneno voluntariamente en la espada de Ragnuk el primero? De repente, Harry se vio asaltado por un recuerdo de un Harry mayor sobre la afirmación de los duendes de poseer la espada de Gryffindor y se dio cuenta de que estaba en una posición potencialmente peligrosa. Rápidamente ordenó una serie de recuerdos pertinentes del Harry mayor lo mejor que pudo en el lugar y recordó que el Harry mayor le había dado la espada a los duendes, una vez que todos los Horcruxes y Voldemort fueron destruidos. Entendí que era la espada de Godric Gryffindor. «Tiene su nombre», dijo Harry, sin saber nada sobre la espada en su línea de tiempo. «Fue confiado a Godric Gryffindor de por vida», dijo Ragnuk esta vez, sin duda diciendo la verdad tal como la entendía. Harry no ocultó su expresión preocupada. «Lo que dices potencialmente pone en entredicho el honor de un antepasado mío. ¿Podría ser que él pensara que era suyo para conservarlo y transmitirlo a sus descendientes?» Claramente, esa era la línea de conducta adecuada, ya que los goblins se relajaron. A lo largo de los siglos se han producido muchos problemas debido a las diferentes opiniones sobre la propiedad de las artesanías hechas por los goblins, asintió Ragnuk y luego agregó. La casa Peverell tiene en su bóveda una de las pocas obras maestras de la artesanía goblin que su creador realmente quiso que se convirtiera en propiedad permanente de aquel para quien fue hecha y de sus herederos después de él. ¿Sería una cota de malla de mitril?, preguntó Harry con una corazonada. Ragnuk inclinó la cabeza. Harry pensó mucho. ¿Era suya la espada para regalarla? No era de nadie más, y la había sacado del sombrero seleccionador. ¿Gryffindor querría siquiera que su espada fuera objeto de una queja por parte de los duendes? Harry lo dudaba. Cerró los ojos y recurrió a la magia de su familia. Dado que los Potter descendían de Gryffindor, seguramente podría darle una dirección. La magia de la familia se rió de él. Es simplemente una espada moderadamente encantada. Bien podría haberle dicho eso con esas mismas palabras. Entonces, ¿sí significaba tanto para los duendes? ¿Puedo llamar a mi elfo?, preguntó Harry, dándose cuenta justo antes de hacerlo de que podría haber reglas al respecto en Gringotts. El rostro de Ragnuk se quedó inmóvil de nuevo y luego habló. Permitiré este privilegio poco común, pero el permiso es solo por esta única vez. De lo contrario, los elfos, como siempre, solo podrán transportarse mágicamente hacia y desde sus propias bóvedas o el vestíbulo de la Red Floo. Harry asintió y luego llamó a Piper, quien llegó inmediatamente y miró con curiosidad a los duendes. Esta es Piper, una elfa Potter. Harry dijo. Piper, él es Ragnuk, líder de la nación Goblin, y Orepic, el gerente de cuentas tanto de la casa Potter como de la casa Peverell. Harry recordó que el gerente de cuentas de la casa Black simplemente asintió con la cabeza, pero no le habló a Creacher, pero Harry no estaba dispuesto a desairar a sus elfos cuando estaba realizando las presentaciones. Piper asintió alegremente a los duendes y ellos asintieron de vuelta. Piper, ¿recuerdas la espada que traje a casa hace unos días? Piper asintió de nuevo. ¿Podrías traerla aquí con mucho cuidado de no cortarte con la hoja? Está impregnada con veneno de basilisco. Piper asintió con vehemencia y se alejó y volvió a agarrar la espada, manteniéndola alejada de su cuerpo, pero ofreciéndole la empuñadura a Harry. Harry la agarró y le agradeció a Piper, quien lo miró para confirmar que no había otras instrucciones y recibió una sonrisa, luego se alejó. Harry se puso de pie y colocó la espada sobre el escritorio de Orepic con la empuñadura hacia Ragnuk. No me gusta que haya este triste desacuerdo entre nuestras familias. Por favor, toma la espada. En ese momento no podían faltar los rostros congelados de los duendes. De hecho, recordaban a las máscaras de porcelana de la familia Black. Sin embargo, dijo Harry volviendo a su conversación anterior, tienes razón en que el vínculo familiar comenzó a formarse justo en el momento en que el basilisco obedeció mi pedido de poner veneno en la espada para que pudiera destruir el Horrocrux. Ragnuk asintió y extendió la mano para tocar suavemente la empuñadura de la espada que estaba sobre el escritorio. Miró a Harry y pareció que iba a decir algo, pero luego pareció pensárselo mejor. No hay duda, según el recuerdo, de que has destruido un Horrocrux con esta espada. La recompensa, por supuesto, se depositará en la bóveda de la familia Peverell. Harry asintió y Ragnuk se puso de pie, recogiendo la espada. Harry y Orepic también se levantaron. Eres un mago poco común, Lord Potter Peverell, dijo Ragnuk, y parecía haber un profundo significado detrás de sus palabras. Que tus bóvedas se llenen de oro y que tus enemigos sufran. Que tu nombre sea recordado en gloria y que quienes se oponen a ti desesperen, respondió Harry de la misma manera. Ragnuk le dirigió una última mirada directa, luego asintió con la cabeza hacia Orepic y se fue, llevándose la espada con él. Harry y Orepic se miraron por un momento, luego Harry dijo.
Necesito ir a la bóveda de Peverell. ¿Cuánto tiempo crees que tomará obtener copias certificadas de esos documentos que discutimos? ¿Sería mejor que me los envíen a Potter Manor? Puedo tenerlos listos para ti en 1 hora, si todavía estás aquí en ese momento, dijo Orepic, todavía mirando a Harry de forma extraña. Harry asintió en agradecimiento por el rápido servicio. Estoy seguro de que estaré aquí. Mi padre vendrá a reunirse conmigo. ¿Habrá alguna dificultad en que lo traigan a la bóveda de Peverell para que me conozca? Orepic sonrió con dureza. Un carretillero puede bajarlo fácilmente en un carro. Sin embargo, será necesario que lo dejes entrar en la bóveda. No habrá problema con eso, dijo Harry sonriendo y dándose la vuelta para marcharse. Fue bueno volver a verte, Orepic. Gracias por tu ayuda. Siempre es bueno verte, Lord Potter Peverell, respondió Orepic inclinando la cabeza con respeto, después de haber llamado a un operador de carro que llegó para llevar a Harry a la bóveda de la familia Peverell. Cuando Harry llegó a la bóveda y comenzó a revisar los documentos que encontró, vio algunas escrituras y descripciones en un denso lenguaje legal relacionadas con la propiedad de Hogwarts que poseía la casa Peverell. Sin embargo, dado que ya le habían dado la respuesta funcional a lo que buscaba en ese sentido, Harry se sintió más interesado, incluso fascinado, por los relatos que encontró sobre la curación de las maldiciones de la línea de sangre de Peverell utilizando la magia de la familia Peverell y el don de la lengua Parcel. Se sentó en un escritorio leyendo varios de estos relatos, sin apenas notar el paso del tiempo. Cuando llegó Sirius, Harry acababa de terminar uno de esos relatos y estaba listo para irse por el día. Pensó que los documentos originales de Hogwarts deberían permanecer en la bóveda, pero al menos sintió que tenía una idea más clara de lo que había allí de la que tenía antes. Se llevó consigo un relato de la historia de Peverell Hall, que ahora tenía curiosidad por visitar. Lamento haberte arrastrado hasta aquí para nada, le dijo Harry a Sirius cuando Sirius llegó justo para encontrar a Harry listo para irse. Sirius negó con la cabeza. No, es mi culpa. Me quedé atrapado en unas cuantas llamadas por la red Flu por una factura que se avecina en la sesión del Wisengamot de la semana que viene. Tenía pensado estar aquí hace mucho tiempo. Sirius parecía infeliz consigo mismo, pero luego sonrió. Debo decir que nunca me han tratado tan bien los duendes de Gringotts. Realmente parecen estar contentos con que hayas traído todos esos horrocruxes. Harry sonrió. Me dieron una recompensa, o lo van a hacer, por el que acabo de destruir en Hogwarts. Sirius sonrió y se subieron al carro para regresar al piso del banco donde obtuvieron los 2 juegos de copias certificadas de los documentos que Harry le había solicitado a Sharpclaw. Luego le entregaron un juego de los documentos a Ted en su oficina y se dieron el gusto de comer un plato de helado antes de la cena en la heladería de Florian Fortescue antes de aparecerse de nuevo en la mansión Potter. Después de la cena, Piper le entregó a Harry una pila de sobres que había recibido a lo largo del día de parte de Hermione, Anthony, Blaise, Padma y Daphne, todos conteniendo alguna versión de una solicitud de información sobre lo que había sucedido en Halloween. Harry supuso que a sus amigos se les había impedido enviar cartas antes debido a que primero estuvieron confinados en sus habitaciones en Hogwarts y luego estuvieron en el expreso de Hogwarts, pero la demora claramente no había mermado su curiosidad. Sirius echó un vistazo a la pila de sobres y notó que sus propios amigos, particularmente los Greengrass y los Abbots, que también tenían hijos en Hogwarts, también le habían estado haciendo preguntas. Sirius había estado diciendo que Draco Malfoy estaba poseído y que mientras estaba poseído había aturdido a Harry por detrás y secuestró a Harry, quien finalmente tuvo que luchar para liberarse antes de destruir el libro maldito que poseía a Malfoy y liberarlo. Sirius también les había dicho que Draco, mientras estaba poseído, había liberado un basilisco en los pasillos de Hogwarts. Sin embargo, Harry, que tenía el don de la lengua Parcel de su sangre de la casa Peverell, había persuadido al basilisco para que regresara a su cámara y no lastimara a nadie. Sirius miró a Harry un poco nervioso por esto último, ya que no habían discutido cómo dirigirse al basilisco ni las habilidades de Harry para hablar Parcel con otros. Sirius claramente estaba tratando de seguir los deseos de Harry sobre el tema del nuevo familiar de Harry después de la tensión en el almuerzo, y Harry lo apreció. Lo dijo, y Sirius sonoro, claramente aliviado de haber encontrado el tono correcto. De hecho, Harry decidió que la sinopsis de Sirius también serviría para sus propios amigos hasta que los volviera a ver, así que la escribió 5 veces diciendo que les daría más detalles a sus amigos cuando los viera. Añadió que sí, que había estado en la Cámara de los Secretos. Varias personas en el gran comedor habían oído eso y no veían ninguna razón para que sus amigos, que habían estado ocupados principalmente protegiendo a Malfoy, no lo supieran también.
Capítulo 15. Al día siguiente era el cumpleaños de Sirius y, además de diseñar carteles para las paredes desde la habitación de Sirius hasta el comedor, Harry correspondió felizmente a su propia experiencia de cumpleaños con Sirius, transformándose en un perro joven y despertándolo al abalanzarse sobre él y lamerle la cara enérgicamente. Esto rápidamente condujo a una persecución de perro contra perro a través de Potter Manor y el exterior para convertirse en una brillante sesión de rodar, abalanzarse, saltar, jugar a morder y sacudir, que finalmente concluyó cuando Sirius se convirtió de nuevo en un hombre y dijo que, como celebrante del cumpleaños, estaba declarando que era la hora del desayuno. Harry se transformó de nuevo en un niño alegremente ante la mención de la comida, ya que tenía hambre, y Sirius se escuchó con orgullo mientras regresaba al interior para el desayuno de cumpleaños de Sirius. Los Tonks, Remus y toda la familia Greengrass vendrían a la cena de cumpleaños de Sirius, los adultos habían sido invitados antes de Halloween y las hijas Greengrass habían sido invitadas el día anterior después del cierre de la escuela. Harry planeó lanzar fuegos artificiales como sorpresa de cumpleaños después de la comida, sin embargo, le dio a Sirius sus otros regalos en el desayuno. Boletos VIP para los dos para las semifinales y finales internacionales de esgrima con varita mágica y espada que se llevarían a cabo en Italia este año al comienzo de las vacaciones de invierno y un álbum de fotos que Harry había hecho con fotos de los dos que Harry les había pedido a los elfos que tomaran el año pasado específicamente para este propósito. Ver fotos ahora de lo huesudo y cansado que había estado Sirius incluso meses después de dejar Azkaban, y lo delgado que había estado Harry al lado de la complexión delgada pero atlética que había desarrollado desde entonces, hizo que se diera cuenta de lo lejos que ambos habían llegado ese año. Los ojos de Sirius brillaban mientras miraba las fotos y le agradeció sinceramente a Harry por el regalo. Esto demuestra que somos buenos el uno para el otro, dijo Harry, bastante presumido, cuando Sirius mencionó que las fotos recientes se veían mucho mejor que las primeras. Sirius estaba encantado con ese pensamiento y le revolvió el cabello a Harry antes de que éste lograra esquivarlo, lo que sucedía cada vez con menos frecuencia últimamente. A pesar de ser el cumpleaños de Sirius, Harry y Sirius se aparecieron en la oficina de Ted para repasar las propiedades de los Peverell en Hogwarts, ya que no querían discutir eso durante la cena. Ted había tenido la oportunidad de revisar todos los documentos que habían dejado el día anterior. Le aseguró a Harry que, por improbable que pareciera, la casa Peverell de hecho poseía y tenía derechos de paso exigibles sobre la propiedad designada en el mapa que Harry había visto en la oficina de Orepic. Ted también le dijo a Harry que había sido vinculado bajo las antiguas leyes, lo que significa que no podía ser confiscado por dominio eminente, y Harry tampoco podía venderla o donarla a Hogwarts. Pasaría a los futuros herederos de la casa Peverell cuando Harry muriera, de la misma manera que pasó a Harry para empezar. Sirius levantó una ceja y comentó que claramente ese era precisamente el resultado que Slytherin quería, pero Harry solo asintió. Había decidido que su basilisco podría necesitar esa protección en cualquier caso y ya había decidido no donar la propiedad a la escuela por esa razón. Sin embargo, decidió que era útil que estuviera vinculado, dada la clara frustración de Ted ante la idea de que no pudiera ser donada ni confiscada para Hogwarts. Ted probablemente no sería el único en pensar de esa manera. Poco después de que Harry y Sirius terminaran de almorzar en Potter Manor, Daphne Greengrass llamó, después de haber recibido la respuesta de Harry a su carta. Ella evitó la idea, pero nunca sugirió que fuera temprano para poder averiguar más sobre lo que sucedió después de la fiesta de Halloween. Harry le recordó que Astoria los mataría a ambos si Daphne venía sin Astoria, lo que provocó una risa y un asentimiento triste de su parte. La solución era claramente invitarlos a ambos, dijo directamente, poniéndose colorada, cuando Harry no parecía entender lo suficientemente rápido. Harry se rió, pero luego le preguntó a Daphne de manera cortés si ella y su hermana podrían venir temprano para obsequiarle un bocadillo antes de la cena. Probablemente sería mejor si traían sus escobas y un cambio de ropa, si eso les parecía bien. Daphne recatadamente recatada y dijo que le preguntaría a su madre si él podía esperar. Regresó poco después para informarle que su madre dijo que ella y Astoria podrían venir a las 3 si un elfo Potter las iba a buscar a las salas de Greengrass Manor. Una vez resuelto eso, Harry se levantó de la chimenea y descubrió a Sirius recostado lánguidamente contra la pared del salón con una ceja arqueada. Harry puso los ojos en blanco y sugirió un duelo solo con varitas, ya que no habían tenido uno desde que regresó de Hogwarts. Sirius se rió y estuvo de acuerdo, diciendo que eso le dejaría a Harry el tiempo justo para ducharse antes de que llegaran sus citas.
Al no encontrar una respuesta que no provocara más abusos, Harry permaneció en silencio, pero la mirada que le lanzó a Sirius fue elocuente. Harry se alegró de confirmar en un duelo de varitas con Sirius que había progresado en lugar de retroceder a pesar de tener menos oposición en la escuela. Sirius estaba igualmente complacido con el progreso de Harry y ambos estaban de buen humor cuando se ducharon antes de que llegaran sus invitados. Harry estaba abajo esperando cuando sonó la campana en las salas exteriores y se apareció para saludar a las hijas de Greengrass que Mim se había transportado allí, olvidando que no sabían que podía aparecerse. Harry dio la bienvenida a las niñas y a sus padres para que lo visitaran cuando él o Sirius estuvieran en casa, evocando enormes sonrisas tanto de las niñas como de Tindy, la elfa doméstica de Greengrass con quien Harry sabía que se podía contar para relacionar su condición de visitante con los padres de Daphne y Astoria. Sin embargo, Daphne estaba claramente concentrada en su solitario medio de transporte cuando entró por la puerta principal de la mansión. ¿Cuánto tiempo has podido aparecer?, preguntó incrédula. Desde este verano. Me he emancipado, ¿recuerdas? Así que tengo mi licencia de aparición y todo lo demás, dijo Harry tímidamente. Como nadie podía aparecer en los terrenos de Hogwarts, esto simplemente no había surgido. ¿Pero cómo? ¿Puedes? ¿Aparecerás en los 12 años? Sirius y yo pensamos que es porque canalizo la magia familiar para los rituales, y tuve que recargar las protecciones en Italia y París, etc. Harry fue vago, pero fue la respuesta más cercana que se le ocurrió y la especulación lo llevó a un territorio que no quería discutir. Daphne sacudió la cabeza con asombro. El asombroso señor Potter, dijo medio en serio, sonriéndole. Eso es genial. Asintió Astoria con una amplia sonrisa. Harry le devolvió la sonrisa. Veo que trajiste tus escobas, dijo, llamando a Mimsy y pidiéndole que pusiera las bolsas de ropa que Daphne llevaba para ambas chicas en las habitaciones que usarían las damas Greengrass. Esto hizo que Astoria le sonriera, pero Daphne lo tomó con calma con una sonrisa, ya que a esta altura ya se llevaban mejor con Harry. ¿Vamos a buscar a los unicornios de nuevo?, preguntó Astoria. Podríamos, dijo Harry, en tono de agrado. O podríamos simplemente volar por ahí, o si te gustan los caballos, podríamos visitarlos. Hay un potro llamado Perséfone que podría gustarte. Al parecer, a Astoria le gustaban los potros tanto como los unicornios, así que salieron al patio trasero y volaron hasta el establo para su primera parada. Allí, las chicas conocieron a Perséfone, un potro hermoso, aunque de patas desgarbadas, que había venido con una yegua que habían comprado ese verano para que los invitados lo montaran. Ambas chicas estaban claramente enamoradas y Harry llamó a Donnie para que trajera gajos de manzana para que las chicas pudieran alimentar a Perséfone. Quería saber qué pasó después del banquete, dijo Daphne cuando Harry preguntó a dónde querían ir después. Quizás podríamos ir a algún lugar agradable para sentarnos y tú podrías contarnos sobre eso. Al notar que la sonrisa de Astoria era más cortés que entusiasta, Harry sugirió que si Astoria quería volar por el área mientras hablaban, eso también estaría bien. Astoria se alegró de inmediato. Siempre que esté a la vista, cuenta como acompañante. Astoria estuvo de acuerdo, feliz. Harry se sobresaltó, pero luego se dio cuenta de que, por supuesto, necesitaban un acompañante en la sociedad mágica, y agradeció haber pensado en invitar a Astoria. Como a los tres les gustaba el simple acto de volar, volaron de manera indirecta y enérgica hasta el claro con una cascada de arroyo que se mantuvo bonita a pesar de las ramas desnudas de los árboles. Astoria le pidió a Harry que le demostrara una finta para poder practicar mientras él y Daphne hablaban. Harry lo hizo, pero reservó la finta de Wronski para cuando Astoria fuera un poco mayor, o cuando Harry estuviera un poco más familiarizado con su habilidad para volar. Daphne también probó la finta unas cuantas veces antes de aterrizar junto a Harry en el claro y Harry la ayudó a bajar a una roca plana al sol que a menudo servía como asiento durante los picnics. Harry tomó asiento a su lado y le preguntó. Entonces, ¿qué querías saber? Daphne se rió y sus ojos de un azul profundo y sorprendente brillaron como siempre lo hacían cuando tenía la oportunidad de volar de verdad. Comencemos con qué pasó y, si es necesario, haré preguntas a partir de ahí. Harry sonrió y asintió con la cabeza en señal de aprobación. Bueno, Hermione, Anton y Padma querían ir a las salas de práctica de defensa contra las artes oscuras después del banquete, pero yo quería llamar a Sirius, así que subí a la torre de Ravenclaw. Daphne asintió. A veces llamo a mis padres desde un marco de fotos encantado después de que se apagan las luces detrás de las cortinas. Solo necesitas un amuleto para la privacidad.
Harry dudó y luego confesó. Sí, pero estaba planeando realizar un ritual de Samhain para mis padres más tarde, así que quería llamar a Sirius antes de que se apagaran las luces y antes de que todos subieran al dormitorio. Los ojos de Daphne se suavizaron y lo miró con aprobación. Él no sabía qué, pero no preguntó nada más. Se limitó a asentir, esperando a que continuara con su historia. De todos modos, me había girado en una dirección diferente a los demás para subir a la torre, y supongo que me quedé atónita por detrás, porque me desperté en una habitación de piedra de aspecto antiguo sin ventanas, que estaba iluminada con antorchas y Draco Malfoy estaba de pie sobre mí sosteniendo mi varita en una mano y apuntándome con su varita. Los ojos de Daphne se entrecerraron, pero asintió para que continuara. Pero aunque su voz sonaba como la de Draco Malfoy, sus modales eran más viejos y mucho más suaves. Y cuando le pregunté como Draco qué estaba pasando, dijo que era Voldemort y que había poseído a Draco a través de un diario maldito. Dijo que iba a sacrificar la vida de Draco a la medianoche en Samhain para poder poseerme permanentemente. Dijo que las cosas que Draco escribió en el diario de Voldemort hicieron que Voldemort decidiera que prefería vivir la vida como yo que como Draco. Daphne se había horrorizado cuando Harry dijo que Voldemort planeaba poseerlo, y se había estremecido cuando Harry dijo el nombre de Voldemort, pero ante la última declaración de Harry, los labios de Daphne se torcieron y estaba claramente escondiendo una sonrisa y una opinión. Sin embargo, no hizo ningún comentario, solo asintió. De todos modos, dijo que iba a preparar el terreno para que la gente encontrara el cuerpo de Draco asesinado por el basilisco al día siguiente y comenzó a gritar en Parcel en nombre de Slytherin. Hablo Parcel. Harry se mostró repentinamente tímido, pero Daphne se rió. Sí, estoy segura de que toda la escuela ya lo sabe. ¿Te das cuenta de que en la casa Slytherin eso te convertiría prácticamente en un miembro de la realeza? Harry resopló. Y en el resto de la escuela, aparentemente eso me convierte en un paria, sin importar que salve vidas al hacer que el basilisco se fuera antes de que alguien resultara herido. Daphne se mostró comprensiva y puso su mano sobre el brazo de Harry, lo que hizo que éste se sintiera considerablemente mejor. Él le sonrió. En cualquier caso, una parte de la pared, que era una especie de friso de Slytherin, se abrió y salió un basilisco. Draco Voldemort le ordenó como el heredero de Slytherin matar a todos los nacidos de Muggles en el castillo. Daphne retiró la mano del brazo de Harry para ponérsela brevemente sobre la boca, luego la retiró y se puso ligeramente rosada. Sin embargo, no volvió a poner la mano sobre el brazo de Harry, él no pudo evitar notarlo. De todos modos, tenía la idea de que el basilisco puede oler, y que Draco Voldemort tenía que oler como Draco, ya que era el cuerpo de Draco, no el de Voldemort. Entonces, le dije al basilisco que Draco Voldemort no era el heredero, que el basilisco debería olerlo y poder saberlo. Dije que yo era el heredero. Daphne arqueó las cejas y Harry se encogió de hombros ligeramente, tímidamente, para diversión de Daphne. Preferiría que no lo dijeras por ahí, admitió Harry. Estaba bajo presión. Daphne se rió e hizo un gesto de silenciamiento con sus propios labios. Entonces, el basilisco olfateó a Draco, lo hizo caer y soltó mi varita, y dijo que Draco Voldemort no era el heredero, pero antes de que el basilisco aceptara que yo era el heredero, tendría que ver si el otro que había venido antes estaba cerca, probablemente refiriéndose a Voldemort cuando estaba vivo en su propio cuerpo, y luego salió volando de la habitación de piedra por un túnel. Pero antes de que el basilisco comenzara a alejarse, agarré mi varita que había caído al suelo y Draco Voldemort se estaba poniendo de pie, así que lo desarmé, lo aturdí y lo até. Luego llamé a Fawkes, ese es el Fénix que obtuve de Dumbledore en su juicio, explicó Harry ante su mirada confusa y ella asintió. Le pedí que nos trajera a mí y a Draco cerca del basilisco para que pudiera intentar que dejara a todos en paz. Fawkes nos llevó al gran comedor como viste, con el basilisco yendo hacia el gran comedor. Cuando salí del gran comedor, discutí con el basilisco otra vez que yo era el heredero, que Voldemort parecía haber pensado que eran las palabras de poder para controlarla. Ella dijo muy malhumorada que el otro no estaba allí, así que yo era el heredero a menos que él regresara. Daphne lo encontró gracioso y Harry le sonrió. De todos modos, después de eso, puso veneno en una espada cuando se lo pedí y lo usé para apuñalar el diario que había poseído a Malfoy. Cuando lo hice, este fantasmal niño de la escuela secundaria salió volando del interior del comedor. Desde dentro de Malfoy, añadió Daphne. Perdón, continúa. Harry asintió. Lo sospechaba, pero no vi esa parte. De todos modos, el chico recibió rasgaduras en su cuerpo llenas de luz ardiente como las rasgaduras de la espada y el veneno en el diario y luego fue destrozado por la luz, gritando y desapareció.
Los ojos de Daphne estaban muy abiertos e impresionados. «¿Eso es todo, en serio?», dijo Harry después de un momento de silencio. Entonces McGonagall quiso saber qué había pasado y Madame Bones estaba allí, y habíamos llamado a Sirius, así que simplemente me llevó a casa. Daphne se había inclinado hacia adelante, atenta a las palabras de Harry mientras él hablaba. Ahora se sentó pensativa. ¿Te referías al basilisco como ella? ¿Hubo alguna razón en particular? Harry se puso rojo como un tomate y las cejas de Daphne se crisparon por la sorpresa, pero ella esperó a que él hablara. Él suspiró. Realmente preferiría que esto no se extendiera por toda la escuela si puedo evitarlo, dijo. La reacción hasta la fecha no ha sido alentadora. Pero cuando el basilisco dijo que me aceptaría como heredero, y puso veneno en la espada cuando se lo pedí, luego regresó a la cámara sin lastimar a nadie cuando se lo dije, comencé a sentir que comenzaba un vínculo familiar. Harry miró ansiosamente la reacción de Daphne, pero aunque estaba asombrada, no estaba horrorizada, y para entonces Harry había visto la diferencia. Harry suspiró de nuevo. Y supe que era una ella. Y que tenía hambre, y me sentí mal por ella, así que le pedí a la profesora McGonagall que hiciera que los elfos consiguieran una vaca para que Fawkes la llevara a donde me había encontrado en la cámara para que pudiera comer. Luego le dije que regresara y que no lastimara a nadie. Y lo hizo. Harry consideró que este último punto debía destacarse. Por supuesto, ya que es tu mascota, dijo Daphne con total naturalidad. Es increíble. Parecía más admirada que otra cosa y Harry le sonrió con indecisión. Eres el primer ser humano que piensa que eso es algo bueno, dijo Harry. Sirius está de mi lado, pero estoy seguro de que desearía que no hubiera sucedido, y Ted cree que deberían matarla y convertirla en ingredientes para pociones. Harry no pudo evitar agregar lo último, con amargura. ¿Qué? Astoria había aterrizado sin que nadie se diera cuenta y estaba furiosa. Bueno, él no tiene nada que decir al respecto. Ella es tu familiar. Harry y Daphne se giraron hacia ella y luego intercambiaron miradas de inquietud. Tori, esto es un secreto a menos que Harry se lo diga a la gente, advirtió Daphne. Hay mucha gente tonta que querría hacerle daño. Astoria asintió, con expresión de absoluta indignación. No lo diré, pero papá podría ayudar, insistió a Harry. Es abogado. Ted también, dijo Harry con tristeza. Por eso recurrí a él en primer lugar. Entonces no es el abogado adecuado, replicó Astoria. Harry miró a Daphne, cuyos labios se crisparon. No se equivoca, le dijo Daphne a Harry con calma. Harry se recostó en su asiento, miró a las dos chicas que claramente estaban de su lado, y del de su basilisco, y se sintió reconfortado. Les sonrió con placer. Ustedes dos son brillantes, dijo con convicción. Astoria sonrió y Daphne sonrió, poniéndose colorada y luciendo un poco tímida. La sonrisa de Harry se profundizó al mirarla, pero antes de que pudiera decir algo más, escuchó el silbato industrial y tuvo que contenerse para no poner los ojos en blanco. Nos quieren de vuelta, dijo Harry. Supongo que es hora de cambiarnos para la cena. ¿Y creían que necesitaban eso? Daphne parecía sorprendida. O Sirius simplemente pensó que sería divertido, dijo Harry con resignación, levantándose y ofreciéndole una mano a Daphne para ayudarla a ponerse de pie. Les sonrió con tristeza y puso una pierna sobre su escoba mientras las dos chicas montaban en la suya. Se elevaron hacia el cielo y Harry hizo un gesto hacia el silbato donde, por supuesto, Sirius estaba riendo con Daniel Greengrass. Harry sacudió la cabeza pensando en tomar represalias mientras volaban de regreso a la mansión para prepararse para la cena. Cuando Harry entró en el salón, vestido con una nueva túnica verde bosque con detalles en verde esmeralda que de alguna manera había llegado a su guardarropa, Astoria acababa de entrar, pero Daphne aún no había aparecido. ¿No querías esperar con tu hermana? Le preguntó Lady Greengrass a Astoria con una voz teñida de una leve desaprobación. Puede llegar hasta abajo sola. Le estaba tomando una eternidad, le dijo Astoria a su madre antes de cerrar la boca, dándose cuenta claramente de que debería haber hablado de otra manera en compañía, incluso antes de notar la ceja levantada de su madre. Astoria se giró hacia Harry para distraerse. En realidad, tardaste mucho para ser un chico. Harry asintió mientras la madre de Astoria parecía como si quisiera que el suelo se la tragara por completo. Piper, un elfo Potter, tiene una cosa que le hace a mi cabello. Realmente no me importa, pero lleva un tiempo. Astoria miró su cabello y sacudió la cabeza. No sé por qué. Antes estaba bien. El cabello es cabello. Harry reprimió la risa y le sonrió.
Bueno, el cabello de Potter es aparentemente un desafío que los elfos se han propuesto superar, dijo alegremente, y ella le sonrió antes de volverse hacia su madre y desfallecer al ver la expresión que le dirigía. Harry sintió pena por ella. Miró a Astoria para ver si todos los adultos presentes tenían refrescos y le dijo, voy a buscar algo para beber. ¿Quieres jugo, té o cerveza con mantequilla? Un té estaría genial, dijo Astoria con modales perfectos. Harry sospechó que ella hubiera preferido cerveza de mantequilla, pero estaba eligiendo una bebida para complacer a su madre. Él, que prefería la cerveza de mantequilla, le pidió a Marta que trajera un servicio de té para 3, en caso de que Daphne quisiera té cuando bajara. Luego saludó a Andrómeda, Ted, Dora y Remus, después de haber saludado a Daniel y Muriel Greengrass al entrar a la mansión antes de cambiarse. Cuando Daphne bajó las escaleras, lucía radiante y Harry se preguntó qué se habría hecho entre el prado y el salón, pero a diferencia de Astoria, sabía que no debía preguntar. En cambio, se levantó con los otros hombres cuando ella entró y dejó que su admiración se reflejara en su mirada mientras le preguntaba si quería té o prefería cerveza con mantequilla o jugo. Daphne parecía complacida por su reacción, y como el té estaba allí, optó por eso, uniéndose a Harry y Astoria en una mesa y un sillón, mientras Sirius, los Tonks, los padres de Greengrass y Remus se movían de pie. Harry vio que Remus le lanzaba algunas miradas perplejas, pero las descartó porque disfrutaba de la compañía de las chicas. Cuando Sirius le ofreció el brazo a Lady Greengrass para que la acompañara a cenar, Harry tuvo que ofrecerle el suyo a Andrómeda, la hija mayor de los Black presente, ya que se trataba de un evento de la casa Black. Al entrar en el comedor, una mirada traviesa cruzó el rostro de Sirius y sentó a Lady Greengrass a su derecha, dejando a Harry para que ocupara el pie de la mesa en lugar de Andrómeda. Sin embargo, en este caso eso también significó que Harry sentó a Andrómeda a la izquierda de Sirius y se movió con Daphne y Astoria Greengrass al pie de la mesa, lo que le vino bien. Vio el inconveniente de la venganza de Sirius mientras lo miraba con indiferencia, encantando las sillas para Daphne primero, luego para Dora y luego para Astoria mientras Dora y Remus se acomodaban a la izquierda de Harry. Harry pudo ver el momento exacto en el que Sirius decidió jugar con el hecho de sentarse como un favor que le había hecho a Harry, y los ojos de Harry se rieron de su padre a lo largo de la mesa. La cena de cumpleaños fue excelente y la compañía muy agradable con la excepción de una ligera pero notable formalidad en las reacciones de ambas hijas Greengrass hacia Ted, quien estaba claramente confundido por estar acostumbrado a interacciones más cálidas con las niñas. Al final de la comida, Marta llegó con su increíble pastel de ganache de chocolate, adornado con 33 velas encendidas. Sirius le lanzó una mirada sucia a Harry desde la mesa mientras Harry dirigía solemnemente a sus invitados en una ronda de feliz cumpleaños, estando un poco sorprendido de que los mayores de los Greengrass supieran las palabras. Sin embargo, Sirius había sido consciente de que usar el silbato industrial para llamar a Harry cuando no solo tenía invitados sino que también tenía a las hijas Greengrass como invitadas le reportaría alguna recompensa, y Sirius decidió que era afortunado de que, siendo su cumpleaños, la respuesta se hubiera limitado a esto. Remus, que había oído hablar del silbato de un alegre canuto, reconoció la venganza cuando lo vio y sonrió ampliamente por pura nostalgia. Después de la cena, el grupo se trasladó al patio, donde se habían esparcido hechizos de calor para hacer que la fría noche fuera más agradable, y continuaron con su conversación. Los fuegos artificiales sorpresa del cumpleaños de Harry fueron un éxito entre todos y Sirius y Remus en particular parecieron encantados con el espectáculo. Después de los fuegos artificiales, cuando la conversación se volvió menos formal, Lady Greengrass insinuó que tenía curiosidad sobre los eventos que habían enviado a los estudiantes de Hogwarts a casa después de la fiesta de Halloween. Sirius miró a Harry en busca de orientación, y Harry tomó la iniciativa. Creo que sabes que Draco Malfoy estaba poseído por un diario maldito y que mientras estaba bajo su influencia me aturdió por detrás y me arrastró hacia una habitación de piedra en lo profundo del castillo. Lady Greengrass asintió. Cuando volví en mí y le pregunté a Malfoy qué estaba pasando, dijo que era Voldemort, y su comportamiento era muy diferente al de Malfoy. Tanto Daniel como Muriel parecieron desconcertados por eso, y Remus se sentó derecho e intercambió una mirada sombría con Sirius, quien asintió para confirmar lo que Harry había dicho antes de continuar. Entonces el poseído Draco invocó a un basilisco para, como él dijo, limpiar a todos los nacidos de mugles de esta gran escuela. Ante esto, todos los adultos que no habían visto su memoria se sorprendieron, al igual que Astoria, que se había perdido esta parte de la conversación.
Tengo el don de la lengua Parcel a través de la línea Peverell, y discutí con el basilisco para que no hiciera eso. Durante esta discusión, el basilisco tiró a Draco al suelo y dejó caer mi varita y cayó al suelo. El basilisco estaba saliendo por la puerta y el poseído Draco estaba empezando a ponerse de pie cuando agarré mi varita y lo desarmé, lo aturdí y lo até. Luego llamé a mi fénix familiar para que nos llevara a donde estaba el basilisco con la esperanza de poder persuadirla de regresar a la sala de piedra y dejar a los estudiantes en paz. Fawkes, mi fénix familiar, nos llevó al gran comedor donde los profesores se habían retirado del basilisco con estudiantes que habían estado en el comedor o cerca. Pude ver al basilisco acercándose por la puerta, y tenía el diario maldito que había poseído a Draco en mi mano. Salí del gran comedor y convencí al basilisco de que primero pusiera veneno en la hoja de una espada para poder apuñalar el diario que había poseído a Draco, rompiendo la posesión. Luego le pedí a la profesora McGonagall que hiciera que los elfos le dieran una vaca a mi fénix, la cual le pedí a Fawkes que transportara de regreso a la cámara donde había encontrado a Draco y a mí. Luego convencí al basilisco de que regresara a la cámara sin lastimar a nadie, prometiéndole que la vaca estaría allí para ella cuando llegara allí. Harry se detuvo allí y vio que todos los adultos que aún no conocían una versión más detallada de la historia estaban asombrados, pero habían estado escuchando atentamente cada palabra. Eso es lo esencial, dijo Harry. Sé que la escuela envió a los niños a casa durante una semana mientras se ocupan del basilisco. ¿Alguien sabe qué planean? Preguntó Muriel Greengrass después de tomarse un momento para digerir lo que Harry les había dicho, mirando a su alrededor para incluir a los demás. Fue entonces cuando apareció una fisura en el tejido social de la velada. Está claro que tendrán que llamar a algún tipo de cazador de criaturas para deshacerse de la bestia, dijo Ted como si fuera un padre, sintiendo que era obvio. Sin embargo, una semana podría ser un tiempo optimista. Por lo poco que sé sobre los basiliscos, son difíciles de matar. Ante esto, Astoria saltó de donde estaba sentada junto a su madre y se sentó al lado de Harry, agarrándole la mano. Mientras sus padres la miraban sorprendidos, Daphne, que ya estaba sentada al lado de Harry, apoyó la mano en su otro brazo. Astoria miró con franqueza a Ted y la mirada de Daphne hacia él, aunque superficialmente educada, podría haber congelado el fuego demoníaco. Andrómeda dejó escapar un suspiro que para ella fue un suspiro, y Ted la miró desconcertado, hasta que su mirada pasó por el rostro de Harry y se congeló, recordando la disputa del día anterior. Muriel Greengrass alzó las cejas y miró a su marido, que miró a Sirius con una ceja levantada. Sirius dijo: no creo que nadie sepa lo que harán. Yo estaba allí recogiendo a Harry después de que él le explicara las cosas a la profesora McGonagall y a Madame Bones y no creo que ellos mismos supieran qué hacer todavía. Sin embargo, parece una vergüenza matar a un basilisco de 1000 años solo por estar allí, dado que en realidad no lastimó a nadie. Ambas hijas de Greengrass miraron a Sirius con miradas de aprobación y Harry le sonrió, agradeciendo el apoyo. ¿1000 años? Preguntó Daniel Greengrass. Harry dijo tentativamente. El Draco poseído dijo que originalmente era de Slytherin. Daniel Greengrass se inclinó hacia adelante con entusiasmo. ¿Crees que esa habitación de piedra en la que estabas podría haber sido la famosa Cámara de los Secretos? Supuse que debía serlo, dijo Harry, sin saber muy bien qué decir. Había una estatua que supuse que era de Slytherin. Esta noticia fue claramente emocionante para los padres de Greengrass, quienes se iluminaron e intercambiaron sonrisas de asombro. Bueno, ciertamente puedo entender por qué piensas que el basilisco debería ser protegido, le dijo Lord Greengrass a Sirius con aprobación. ¡Qué descubrimiento histórico! Harry se relajó, sonrió y miró a Daphne y luego a Astoria, quien susurró en un tono alto. Te lo dije. Deberías hablar con papá. Sin embargo, sus ojos se abrieron y se quedó en silencio ante la mirada que le envió su hermana. Ted y Andrómeda se dieron cuenta. Ted parecía desconcertado y Andrómeda volvió a exhalar lo que, para ella, fue un suspiro. Henry, comenzó Andrómeda, cuando contratas a un abogado, a veces el abogado que sueles contratar no es el adecuado por una razón u otra. Puede que tenga cuentas con alguien a quien estás demandando, o que simplemente se oponga al resultado que estás tratando de lograr. No se trata de la familia o de cuánto cariño le tienes a tu abogado. A veces, una tarea en particular es más adecuada para otra persona. Ted pareció aún más sorprendido por esto, pero cuando Harry lo miró con cautela, Ted suavizó sus rasgos y asintió. En realidad, tiene razón. Y si estamos hablando de lo que dejamos de hablar durante el almuerzo del otro día, parece que para esta tarea en particular, Daniel podría ser más adecuado para el trabajo que quieres que se haga.
Debo admitir que me resultaría difícil reunir entusiasmo para el proyecto. Harry miró a Sirius con expresión interrogativa, pero Sirius solo asintió con la cabeza. Los padres de Greendras, comprendiendo que había algo que no sabían, esperaron con expresiones agradables el resultado de la discusión. Dora, sin embargo, parecía francamente desconcertada. Harry dudó un momento, pensando en el poco tiempo que tenía disponible. «Lord Greendras», preguntó formalmente. «¿Tiene tiempo mañana por la mañana para hablar conmigo sobre un asunto de su oficina? Me temo que mañana por la tarde tengo una cita en la que las cosas podrían llegar a un punto crítico». «Lo haré», dijo Daniel Greendras, claramente intrigado por el comentario. «Pero si tienen una reunión mañana por la tarde, tal vez nuestras familias nos disculpen para hablar brevemente en su estudio esta noche para que pueda adelantarme al asunto». Harry miró a Daphne y Astoria, pero ellas le sonreían radiantes y claramente estaban a favor de este resultado. Lady Greendras dijo. «Por mi parte, por supuesto que puedes disculparte, Daniel. Creo que nos iríamos pronto de todos modos. Chicas, recojamos sus cosas. Deberíamos estar llegando a casa». Las chicas se levantaron de sus asientos inmediatamente, ansiosas por cooperar, y Harry llamó a Mimsy para que trajera sus cosas, después de lo cual las damas Greendras aprovecharon el servicio de Flu de ida para volver a casa. Remus parecía extremadamente intrigado, pero claramente estaba esperando hacer preguntas cuando no hubiera compañía. También sugirió que era hora de que se fuera. Ante esto, Andrómeda mencionó lo encantadora que había sido la cena y los fuegos artificiales y dijo que sería mejor que se fueran también. Pronto, solo quedaron Harry, Sirius y Daniel Greendras y, por sugerencia de Harry, se dirigieron al estudio. Harry tomó la silla detrás del escritorio. Fleamont levantó la vista de su retrato cuando entraron y Harry sonrió al ver el retrato de su abuelo mientras se sentaba. «Entonces», dijo Daniel Greendras, «¿tienes algún problema?» Harry suspiró. «Si vas a hacer esto, probablemente debería mostrarte un recuerdo. La profesora McGonagall y el director Bones ya lo han visto. Un punto que no deja claro es que cuando el basilisco aceptó seguir mis instrucciones, se formó un vínculo familiar entre nosotros». Daniel parecía sorprendido y admirado en lugar de horrorizado, y Harry se encariñó con él. «No quiero que la lastimen. Además, resulta que Slytherin había sido un Peverell, de la línea principal antes de que la mía se convirtiera en la línea principal después de la muerte de Voldemort». «Bueno, la muerte de su cuerpo», aclaró Harry. «Eso me convierte en el heredero de todo lo que Slytherin implicaba para la casa, lo que resulta incluir la Cámara de los Secretos». Greendras pareció un poco dudoso ante esto y Harry lo descartó con un gesto. «Solo tómalo como algo de fe por ahora. Ted ya revisó los documentos sobre ese punto». Greendras asintió, ahora luciendo fascinado. Cuando el poseído Draco llamó al basilisco para que saliera y trató de enviarla a atacar a los nacidos de Muggles, lo hizo diciendo que él era el heredero de Slytherin, lo que usó como palabras de poder. Sin embargo, sabía que olería como Draco Malfoy, quien, si hubiera sido el heredero de Slytherin, toda la escuela ya lo sabría. Aquí, tanto Sirius como Daniel Greendras sonrieron en agradecimiento. «Entonces, dije que él no era el heredero y que ella debería olerlo para verlo por sí misma. Dije que yo era el heredero». Greendras estaba escuchando con avidez. Ella lo olió y dijo que él no era el heredero, sonando disgustada, y él estaba horrorizado. Luego olió mi sangre, me había cortado la mano para que ella pudiera hacerlo, y dijo que yo era un heredero pero no tan estrechamente relacionado en sangre como el que vino antes, que creo que se refería a Voldemort, cuando estaba vivo en su cuerpo, un descendiente directo de Slytherin, mientras que yo soy de una línea diferente de Peverell, aunque relacionado. Greendras asintió para mostrar que estaba siguiendo. Cuando no pudo encontrar al otro, dijo que yo era el heredero a menos que él regresara, lo cual no puede porque su cuerpo ya no está. Y ahora ella es mi familiar. Comprobando que lo habían entendido, Harry llamó a Piper para que trajera el pensadero bueno y una vez más sacó el recuerdo de la noche de Halloween. Cuando terminó, Daniel Greendras miró a Harry con respeto y especulación. No mencionó, como Harry repentinamente había temido que podría hacer al ver el recuerdo nuevamente en compañía de Greendras, el comentario de Voldemort Draco sobre las atenciones de la heredera Greendras que pusieron a Draco celoso de Harry. «Tengo desde las 10 de la mañana hasta el mediodía libre de reuniones mañana, si quieres venir a mi oficina entonces. Tengo una reunión a la 1 de la tarde, sin embargo, no debería durar mucho». «¿A qué hora es tu reunión en Hogwarts?» «No son hasta las 3. ¿Crees que podrás venir?», preguntó Harry esperanzado. «Lo haré», dijo Greendras con firmeza.
Este es el asunto más fascinante en el que he tenido que trabajar en años, y estoy totalmente de acuerdo en que tu basilisco debe ser protegido. Cuando Harry le sonrió, toda su emoción se abrió y se relajó con alivio y apreciación, los ojos de Daniel Greengrass se suavizaron. Y ahora que tengo los antecedentes, probablemente a los dos nos irá mejor mañana si dormimos bien por la noche. Greengrass se puso de pie y caminó hacia la chimenea. ¿Puedo irme por la Red Flu, correcto? Harry asintió. Aunque deberíamos agregar tu casa como un punto para entrar por la Red Flu también. Todavía se necesita un Elfo Potter o yo para saludarte y llevarte a la mansión, pero es mucho más conveniente, no solo para este asunto sino también para que tú y Sirius trabajen juntos cuando estoy en Hogwarts. Sirius y Daniel Greengrass sonrieron ante eso antes de que Greengrass tomara polvos Flu de la olla en la repisa y se dirigiera por la Red Flu a la mansión Greengrass. Harry se giró hacia Sirius con una sonrisa y notó que Fleamon reprimió una sonrisa en su retrato. ¿Qué? ¿Qué? Pregunta. Un basilisco familiar y propietario de la Cámara de los Secretos. Has animado este viejo lugar de maneras que nunca habría podido predecir, dijo Fleamont con diversión. Harry le sonrió. Odiaría ser aburrido, dijo con picardía. Buenas noches, abuelo. Feliz cumpleaños, Sirius, agregó Harry mientras le daba un abrazo a su padre antes de irse a la cama. A la mañana siguiente, en la oficina de Daniel Greengrass, Harry, Sirius y Daniel Greengrass acordaron que llevarían los documentos certificados que daban el título de propiedad de la Cámara de los Secretos a la Casa Peverell a la reunión en Hogwarts, pero no llevarían el mapa que marcaba claramente las dimensiones de la parte de Hogwarts propiedad de la Casa Peverell, lo que delataba la ubicación general de la Cámara de los Secretos. Las descripciones en la escritura y la documentación de servidumbre eran descripciones de límites y límites que tendrían que recorrerse en persona de un marcador específico a otro para conocer el área que delimitaban. Los tres no tenían intención de dejar los documentos en Hogwarts para que cualquiera tuviera la oportunidad de recorrer la descripción de los límites de la propiedad y, por lo tanto, tenían la intención de ofuscar la ubicación de la Cámara de los Secretos en caso de que necesitaran usar los documentos. Harry, Sirius y Daniel Greengrass jugarían con las reglas sobre si debían plantear la propiedad de la cámara por parte de la Casa Peverell. Greengrass había encontrado precedentes legales que establecían que un familiar pertenecía al mago o bruja incluido en el vínculo familiar a todos los efectos de la ley de propiedad. Siendo así, y dado que el basilisco no había hecho daño a nadie, alguien tendría que presentar un caso que demostrara causa suficiente para que el basilisco fuera destruido, en ausencia del permiso de Harry. Había un caso antiguo que Greengrass les aseguró que todavía era válido en la ley, que involucraba a un familiar mantícora, en el que se había determinado que la mera naturaleza peligrosa de la especie o la capacidad de un familiar para causar daño no era suficiente para requerir su eliminación. Una parte que quisiera su destrucción tendría que mostrar pruebas de que la bestia realmente había dañado o intentado dañar a alguien o que el vínculo familiar en un caso específico era insuficiente para controlar a la bestia. Harry se sintió muy aliviado al saber esto, y estaba extremadamente feliz de haber hablado con los Greengrass sobre este asunto. Todos sabían que la leyenda hablaba del monstruo en la cámara y que los rumores hablaban de que había sido liberado anteriormente y había matado por orden del heredero de Slytherin. Draco Voldemort también había hablado de preparar su plan para limpiar la escuela de nacidos de Muggles hace años. Sin embargo, dado que Voldemort Draco no dijo que alguien hubiera sido asesinado, y dado que toda esa historia había sido relegada a la leyenda, y la leyenda en ninguna parte mencionaba quién o el número de personas que alguna vez podrían haber sido heridas o asesinadas, Greengrass confiaba en que la escuela no sería capaz de ofrecer la prueba necesaria del viejo rumor de que el basilisco había hecho daño a alguien. El hecho de que el basilisco hubiera estado en la escuela sin pruebas de que dañara a alguien durante siglos argumentaba en contra de cualquier tendencia innata a atacar. Harry, por su parte, nunca había revisado esos recuerdos de los Harry mayores que se referían a que Myrtle la Llorona había sido asesinada por el basilisco, y por eso solo sintió alivio ante esta garantía. Harry y Sirius habían regresado a la bóveda Peverell antes de reunirse con Greengrass y Harry había encontrado documentos que indicaban que Slytherin había dejado el basilisco en la cámara como última defensa para el castillo en caso de un ataque por parte de fuentes externas. El relato de Slytherin sobre el basilisco y los beneficios que proporcionaba a la escuela era completamente elogioso, por supuesto. Harry sospechaba que había sido escrito con la intención de persuadir a los demás, ya que no estaba escrito en lengua Parcel como muchos de los escritos de Slytherin que solo pretendía que fueran vistos por sus herederos.
Harry, Sirius y Greengrass esperaban que la divulgación de estos escritos históricos por parte de Slytherin pudiera tranquilizar al público y crear un foco sensacionalista para distraer la atención del basilisco debajo de la escuela. Ninguno de ellos estaba seguro, pero parecía ser el mejor enfoque que tenían, y al menos ahora tenían un enfoque. Después de todo, Hogwarts tenía un calamar gigante y una gran cantidad de animales peligrosos en el bosque prohibido. Con suerte, un basilisco guardián que nunca lastimó a nadie no sería un gran obstáculo para aceptarlo. Estaba claro que, independientemente de lo que la profesora McGonagall y Madame Bones pudieran pensar, Daniel Greengrass, por su parte, estaba embelesado con los escritos de Slytherin. Aunque algunos escritos originales de los otros fundadores sobrevivieron en Hogwarts, Slytherin había retirado sus documentos cuando dejó la escuela y se creía que se habían perdido. Harry había hecho copias certificadas para la bóveda antes de sacar los documentos que alababan al basilisco de Gringotts, pero él sentía y Greengrass estaba de acuerdo en que los originales que había escrito el propio Slytherin tendrían más peso emocional en la reunión. Cualquiera que fuera el resultado de la reunión de hoy, Harry estaba al menos completamente convencido de que su propio defensor estaba firmemente de su lado, y Sirius parecía muy pensativo cuando él y Harry salieron de la oficina de Greengrass para almorzar antes de regresar a la mansión Potter para prepararse para su reunión en Hogwarts. Harry y Sirius se aparecieron en la oficina de Greengrass justo antes de las 3 en punto para que todos pudieran ir juntos por la red Flu a la oficina de la profesora McGonagall para la reunión. Harry y Sirius estaban vestidos para dar la impresión de que no asistían como estudiantes y ex-estudiantes, sino como directores que representaban a las 3 casas más antiguas y nobles. Ambos llevaban túnicas formales de negocios que equivalían al nivel de vestimenta de un traje de negocios oscuro en el mundo Muggle y cada uno lucía sus escudos. Cuando entraron en la oficina de la profesora McGonagall, vieron que a la profesora McGonagall se le habían unido no solo Madame Bones y el profesor Flitwick, sino todos los directores de las casas de la escuela y otras 2 personas, una mujer que vestía túnicas rojas de auror y un hombre grande y de aspecto tosco con un bigote oscuro que a Harry le desagradó a primera vista. La profesora McGonagall y Madame Bones se dieron cuenta de inmediato de la presencia de Daniel Greengrass y de la forma de vestir de Harry y Sirius e intercambiaron miradas, como si se hubiera confirmado un obstáculo sospechoso. Harry concluyó que ellos también habían investigado la ley que rige la destrucción de familiares peligrosos desde que se conocieron anteriormente. Una vez que la Auror fue presentada como Estia Jones y el hombre desconocido como Walden McNair del Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas, todos tomaron asiento. Nos hemos topado con un problema, dijo la profesora McGonagall, mirando con tristeza los escudos de los jefes de casa en las túnicas de Harry y Sirius. Harry, Sirius y Daniel Greengrass la miraron con cortesía, felices de dejarla abrir la reunión. Draco Malfoy y su familia no están dispuestos a que veamos su recuerdo de lo que sucedió la noche de Halloween, y declaran que el joven señor Malfoy no tiene memoria de la ubicación de la Cámara de los Secretos ni de su entrada porque estaba poseído, a pesar de sus primeras declaraciones de que recordaba lo que había sucedido esa noche. Habiendo visto la memoria del señor Potter, sabemos que no estaba consciente para ver la entrada, y se fue llamando a su familiar. Claramente, el señor Potter pudo acceder al interior de la cámara pidiéndole a su familiar que lo devolviera allí, pero sospecho por su aparición con el abogado hoy, señor Potter, que se opondría a ser el que traiga a un verdugo para matar al basilisco. Harry se inclinó desde su asiento en señal de reconocimiento cortés en lugar de deferencia. Esa suposición sería correcta. Sería una traición usar las habilidades raras de uno de mis familiares para matar a otro familiar que no ha demostrado causar daño a nadie y ha obedecido todas mis órdenes, incluso la de abstenerse de lastimar a nadie. Cuando todos los que estaban previamente en la habitación miraron al hombre del bigote ante esa declaración, Harry supo con certeza que se esperaba que actuara como verdugo. Sin embargo, a pesar de la antipatía de Harry por el hombre no parecía disgustado con este resultado. Por lo que tengo entendido, ese basilisco lleva aquí 1000 años sin pruebas de que haya hecho daño a nadie. Si realmente fuera el basilisco del propio Lord Slytherin, seguramente habría impuesto algún tipo de obligación para proteger a los estudiantes o la escuela habría tenido que cerrar mucho antes de que naciéramos, dijo McNair con voz retumbante. Harry sospechó, al oír el respeto con el que McNair hablaba de Slytherin, que McNair había sido seleccionado para la casa Slytherin cuando estaba en la escuela. La actitud de McNair en este punto parecía muy similar a la de Daniel Greengrass. Harry le hizo un gesto de agradecimiento por su apoyo, similar al que le había dado al jefe de la casa Nott en la sesión del Wisengamot anterior al juicio de Sirius.
McNair, por su parte, observaba a Harry con absoluta fascinación. Greengrass aprovechó esta oportunidad para lanzar su propia jugada para controlar la reunión. En efecto, Lord Potter Peverell ha sacado de una de las bóvedas de su familia escritos originales del propio Slytherin que afirman que el basilisco sí tenía compulsiones y encantamientos colocados sobre él, y fue colocado en la Cámara de los Secretos no para atacar a los estudiantes, sino como guardián para proteger la escuela. Su nombre, apropiadamente, es Amita, que significa protectora y vindicadora. ¿Escritos originales del propio Slytherin? Interrumpió el profesor Slughorn, que parecía emocionado. Se creía que todos los escritos de Slytherin se habían perdido. ¿Cómo llegó a obtenerlos la casa Potter? Estos y otros asuntos son propiedad de la casa de Peverell, contribuyó Harry. La sangre de la casa de Peverell continúa en la línea Potter. Sin embargo, las bóvedas y las herencias se mantienen, al menos en este momento, por separado. La mirada cada vez más intensa de McNair comenzaba a asustarlo. Aparentemente, Slytherin fue una vez jefe de la más antigua y noble casa de Peverell, y su linaje en ese momento era el linaje principal antes de extinguirse, momento en el que el linaje Potter se convirtió en el linaje principal para la herencia de la casa de Peverell, explicó Daniel Greengrass, todos habiendo acordado que el vínculo de Slytherin con la casa Peverell necesitaba salir a la luz para que Harry pudiera usar los escritos y las propiedades tituladas de Slytherin de alguna manera útil. ¡Increíble!, dijo el profesor Slughorn, visiblemente encantado. ¿Trajiste los escritos contigo? La profesora McGonagall parecía estar a punto de interrumpir y retomar el control de la reunión, pero ante esta pregunta todos los que aún no habían visto los escritos de Slytherin dirigieron sus miradas hacia Harry y Daniel Greengrass. Lord Potter Peverell ha traído los escritos, pensando que podrían ser importantes para esta discusión. Sin embargo, como indica el profesor Slughorn, estos son documentos históricamente irreemplazables y lo que Lord Potter Peverell ha traído son los originales. Está dispuesto a dejar que los presentes los revisen. Sin embargo, yo los colocaría en una superficie plana donde cada persona pudiera revisarlos por turno, en lugar de pasar estos documentos históricos a mano. Los demás no solo parecían estar de acuerdo, sino también emocionados por tener la oportunidad de revisar los escritos originales de esa manera. Incluso la profesora Sprout, por quien Harry había estado preocupado, podría responder más como Ted, y estaba claramente emocionada por la oportunidad. La profesora McGonagall ofreció su escritorio para la exhibición, y Daniel Greengrass desenrolló cuidadosamente los rollos de pergamino, colocando los planos con pequeñas pesas de oficina que había traído específicamente para ese propósito. Uno por uno, empezando por la profesora McGonagall y Madame Bones, leyeron los documentos. Por sus comentarios, solo la profesora McGonagall, Madame Bones, Estia Jones y la profesora Sprout parecían estar concentradas en el contenido de los escritos. Los demás parecían más concentrados en el hecho trascendental de que estos eran los primeros escritos públicamente conocidos y preservados del propio Salazar Slytherin. El rostro de Walden McNair mostraba un éxtasis que rayaba en la devoción religiosa mientras leía los documentos, y tan pronto como regresó a su asiento, sus ojos volvieron una vez más a Harry. Aún así, fue el profesor Slughorn quien primero volvió a la razón por la que estaban allí. Salazar Slytherin estaba claramente seguro de que su guardián de la cámara no representaría ningún peligro para la escuela y, en cambio, proporcionaría una fuerte defensa en caso de necesidad. Dado lo que todos sabemos sobre la destreza de Slytherin como mago, yo por mi parte me siento completamente reconfortado con respecto a la presencia del basilisco, particularmente porque una vez más está alojado en la Cámara de los Secretos. Tenemos la garantía directamente del propio Salazar Slytherin. Debo felicitarlo por adquirir un familiar tan magnífico, señor Potter. Harry sonrió y asintió con la cabeza en reconocimiento. Sin embargo, no se relajó, sabiendo que Slughorn no establecería políticas en nombre de la escuela. En cambio, Harry miró para ver la reacción de la profesora McGonagall ante los escritos. La profesora McGonagall, Madame Bones y Estia Jones habían estado teniendo una conversación paralela bajo el hechizo de privacidad, mientras las personas restantes tomaban su turno para leer. Al notar que todos habían terminado de leer los pergaminos y estaban esperándolos, la profesora McGonagall desterró el hechizo de privacidad y se sentó en su escritorio una vez que Daniel Greengrass recuperó los pergaminos y los devolvió a su estuche. Gracias, señor Potter, por la oportunidad de leer esos escritos, comenzó la profesora McGonagall, luego hizo una pausa mientras otros añadían sus agradecimientos.
Parece que Slytherin estaba convencido de que había obligado lo suficiente al basilisco para garantizar la seguridad de la escuela y sus estudiantes, de modo que el basilisco no se convertiría por sí solo en una amenaza. Incluso nos asegura que puede cerrar su párpado interior para evitar dañar a las personas que la miran a los ojos, y sabe hacerlo en áreas donde se podría esperar que hubiera gente. De hecho, recuerdo que había hecho eso mismo fuera del gran comedor en Halloween. Sin embargo, hemos visto que puede ser utilizada como una amenaza por aquellos capaces de dirigirla. Harry se opuso. Profesor, respetuosamente, nadie resultó herido en Halloween, incluso después de que Aminta fuera liberada intencionalmente de la cámara y se le ordenara matar a los estudiantes por un hablante de Parcel. De hecho, la única amenaza era la mera existencia del basilisco en los pasillos, donde no habría estado si no hubiera sido liberada por un mago que hablara Parcel. Como usted sabe, la lengua Parcel es un don muy raro, y usted mismo vio cómo el espectro que poseía a Draco Malfoy era destruido. Además, si un mago con libre acceso a Hogwarts realmente quisiera matar a los estudiantes, me parece que tendría muchas opciones para asesinar más convenientes y predecibles que usar un basilisco. Fue inquietante ver los labios de la profesora McGonagall y McNair temblar divertidos al mismo tiempo. La profesora McGonagall y Madame Bones intercambiaron miradas, pero parecían más cómodas que al principio de la reunión. Otra preocupación que tenemos, por supuesto, además de la seguridad real de los estudiantes, es que los estudiantes y sus padres tengan confianza y se sientan seguros en la seguridad de la escuela a la que asisten sus hijos. La profesora McGonagall miró fijamente a Harry, quien se mostró reacio. Profesora McGonagall, con todo respeto, en mi menos de 1 año y medio en esta escuela he sido atacada 2 veces por personas poseídas, he luchado contra un troll y he estado presente en el arresto de un mortífago que había estado viviendo en la escuela durante el período lectivo durante 5 años. He estado en el ala del hospital con el cráneo roto después de ser golpeada por una pelota encantada, una lesión relativamente común en el juego de Quidditch, y he visitado a otras personas allí con heridas graves. El bosque prohibido está prohibido precisamente porque se sabe que alberga criaturas mortales. Se sabe que un calamar gigante vive bajo el lago que los niños de 11 años cruzan ceremonialmente cada año y que es un lugar frecuente de picnic para los estudiantes. Hogwarts es una escuela de magia. Nunca será completamente segura. Entiendo el punto, señor Potter. La profesora McGonagall parecía menos amargada de lo que podría haber estado ante la recitación de Harry, pero aún no estaba contenta. Sin embargo, todavía tenemos que ver si con la presencia de un basilisco, confinado del cuerpo estudiantil o no, continuaremos teniendo asistencia de estudiantes suficiente para mantener esta escuela. Creo que todos hemos tenido mucho en qué pensar y confieso que estoy más feliz con la situación de lo que estaba antes, ahora que conozco las compulsiones que Salazar Slytherin puso sobre el basilisco. Sin embargo, en este punto creo que necesito consultar al personal y al Consejo de Gobernadores antes de tomar cualquier otra decisión. Ese fue efectivamente el final de la reunión, y Harry, Sirius y Daniel Greengrass se fueron poco después, regresando a la oficina de Greengrass. Bueno, creo que todo salió tan bien como esperábamos, dijo Sirius, permaneciendo de pie. Aquí hay un problema de marketing para la escuela, así como un problema de seguridad, y no podemos esperar resolverlo todo hoy. Estoy de acuerdo, dijo Harry. Esa reunión puso las cosas en marcha para una solución potencialmente aceptable, algo que no veía tan probable antes de hoy. Gracias a ambos por su apoyo. De nada, dijo Daniel Greengrass. No me habría perdido esta experiencia por nada del mundo. Sirius simplemente le dirigió a Harry una mirada exasperada ante la sugerencia de que Sirius podría no estar allí para apoyarlo. Harry le sonrió. Harry y Sirius se despidieron y se aparecieron de nuevo en la mansión Potter, donde Sirius le recordó a Harry que tenían una lección de esgrima y que ambos deberían cambiarse y reunirse en el gimnasio de duelo. Harry asintiendo con la cabeza de acuerdo. En realidad le gustaba la esgrima, por difícil que fuera, cuando el horario era de 2 horas 5 días a la semana. Sirius finalmente había aceptado que, dado que iban a agregar el entrenamiento de conciencia situacional con Ojo Loco Moody, las sesiones de esgrima deberían volver a este horario durante las vacaciones, con al menos 20 minutos de carrera o ejercicios de esgrima en los días en que Harry no tuviera esgrima ni entrenamiento de Moody. Este era un horario que Harry podía aprobar, y se apareció contento en sus habitaciones para cambiarse. Tendría su primera sesión con Ojo Loco al día siguiente, y la esperaba con interés, aunque con cierta inquietud.